Suscríbete a La Panterita. Calidad y el buen servicio que nos caracterizan y ya conoces, ahora lo encontrás en un nuevo lugar. Estación de servicio Petrobras Amigo, kilómetro 6. Pasá y llena el tanque con productos de la mejor calidad. Y de paso, pasá por nuestra tienda. Tómate un cafecito o llévate un snack para el camino. Estamos sobre Avenida Acceso Sur, casi Miguel Ángel Rodríguez, zona Paresa. Seguinos en Instagram como Amigo Kilómetro 6 y entérate de nuestras super promos. En estaciones de servicio Petrobras Amigo, recargamos tu sonrisa. Siempre. Su pedido. Gracias. Señor, ¿podemos cambiar el pan por galletitas de salvado? También la manteca por mermelada. ¿Y me traes un té sin leche en vez del cocido? Creo que sería mejor una porción más chica del meyú. No dejes que la gastritis decida por vos y retoma el control. Con una cápsula de Clansol al día, eliminas los síntomas gástricos como acidez, dispepsias, ardor y reflujo durante 24 horas. Es omeprazol de alta potencia, sin gluten y apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Además, pagás el año que viene y participás de la promo 2.000 millones en premios. Acércate a una de las 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Bueno, ocurre que o vamos por el tema de Mauro, vamos por el tema de Camacho, vamos por el tema de Mendieta, mañana lo de Libertad. Y está esperando. ¿A quién le espera? Vos estás concentrado. Pasa que tiene 15 jugadores por resolver, no sé si apunta a uno de ellos o a alguien. Germán ya sabe, ¿a quién le espera? ¿A qué jugador le espera? Y así vamos a estar toda la mañana. No, tengo mis ¿No querés vender el bache? Se llama bache, esto se llama bache en radio, vendemos. Que ningún dólar arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Quién le espera? Y el equipo se arma de atrás adelante. Así mismo. Martín Silva. Sí. Entonces, consultando, pregunté. Porque no hay peor gestión de la que no se hace. Así mismo, esa es la peor gestión. Entonces pregunté a gente adentro, porque con Di Tore ya no hay caso, él mantiene mucha reserva. Y la respuesta es... Ok, gracias. Y... Yo le conozco ya todo arquitecto. Yo le conozco ya todo arquitecto. Yo le conozco ya todo arquitecto. ¿Vos le conocés a mi arquitecto, Angelito? Sí, por eso te digo. Entendí. ¿Dónde me quedé? ¿A quién espera? Víctor Villalba, Olga, el periodista deportivo. Mucha felicidad. Al círculo de periodistas. 82. Al círculo de periodistas. Mucha felicidad. Al infanto que es el presidente, ¿verdad? Sí, y a todos sí, los miembros de de todos los colegas. Muchas felicidades.
frente al APF. Así mismo. Allí va a ser el brindis, porque nos queda un poco chico ya el local del Círculo y será a la vuelta, en el Quincho APF. Un pequeño Muy brindis. bien. Le agradezco la invitación que me hizo Infanto, pero él no me entiende o no me quiere entender. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Cómo? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? El presidente del Círculo. Y él sabe cómo dice, oye, el costo dice Víctor Infanto. Ah, así es eso. Y Gerardo Acosta, presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo, que está también de aniversario, muchas felicidades. Y él, Víctor, es Infanto. Víctor. Infanto. Víctor se llama. Sí, Víctor. Víctor. ¿Entendí? Sí, mi amigo Víctor se llama. El mismo, Angelito. Y sí, por eso te digo. Bueno, es esto. Todavía no tiene respuesta. El ofrecimiento Martín Silva está hecho. El club ya le hizo el ofrecimiento. Sí, la falta la respuesta. La respuesta del jugador. Oscar Acosta, todos los torneos la Conmebol 2024. Este es, que envió. Sí, hoy subió Conmebol detalladamente. Bueno, esto más adelante. Quedó, por ejemplo, el sub-15 para el año que viene. Tenía que ser ahora en diciembre, se sabía que se suspendió y se fue el año que viene. Seguimos. ¿Y hasta cuándo le da tiempo, libertad, a esperar a Martín? ¿No le dijo respondeme esta semana, nada? No. Hoy ya acertaste. 2. ¿Avanza o no avanza vos? Pregunta y respuesta. Pero todo en el día del periodismo puro, el periodismo puro. En el día del Círculo. ¿Seguimos hablando de libertad? No. No, no avanza. Avanza. No convence. Avanza. Mateo Gamarra. Ah, entonces yo iba por otro equipo. Yo iba por otro. No, la pregunta la hago yo. Cuando te toca, vos haces vos. No, y por eso, yo pensé que era esa la respuesta de esa pregunta. Como ¿Cuál una, veo? Yo ni una imaginé pregunta. que era... ¿Cuál veo? No, y sobre Mateo. Si vos haces, hacemos una clase de periodismo a los muchachos. Yo pensé que era. Si vos Damián comenzaste, si vos, lo de Damián, no, eso no. Yo Por eso pensé que era esa. Por eso. Ahora entendí. Porque Arquero, defensa. Quiere pagar en cuotas San Pablo y 6-7 cuotas. Ah. Si yo, ese quiere hacer San Pablo. San Pablo. Y se entusiasma, le dice el niño, dice en su comunicado. ¿Cómo pio un niño 22 años ya tiene Damián? Ni que tuviera 15. ¿Dónde me quedé? Gamarra. Nosotros comenzamos con lo de Gamarra, ¿verdad? No, comenzamos con lo de Silva. Martín Silva. No, pues vos sos muy desordenado. Hablamos de información propiamente dicha. Sí. Hace 2 o 3 días pusimos que esta semana se puede resolver. Sí. Una cosa va con la otra. Vos cuando haces algo no podés después no seguir lo que vos mismo estás haciendo. El camino. Se entiende. Entonces, si pusimos lo de Mateo Gamarra. Que había 3 mercados. Sí, yo creo que es más Rusia y Brasil. Rusia, y Brasil o España. O España. ¿Qué quilombo por libertad? Pio? No entiendo. No sé. ¿Te enviaron mensaje? ¿Cómo? ¿Te enviaron mensaje? Te enviaron mensaje, pregunta Ángel. Sí, no, yo pregunté. ¿Dónde me quedé? Ahora pasamos al caso Mateo Gamarra. Hablamos de eso. Que San Pablo quiere hacer cuotas. No, ese ya pasamos, Germán. Ahora nos fuimos a Mateo Gamarra. Un quilombo. ¿Qué? Vamos ordenando. Martín Silva ya tiene la propuesta arriba de la mesa. Sí. Falta la respuesta de él. Muy bien. Eso es libertad. Germán sabe desde el arco. El mejor arquero paraguayo, Martín Silva. Sí. Correcto. ¿Qué edad tiene? 40. Muy bien. Hoy es martes. Martes o miércoles es la reunión clave en libertad. Probablemente, porque nos vamos a decidir nosotros, si no responden entre martes, jueves o martes, miércoles, a lo mejor le dicen, no, me voy. Y libertad buscar arquero. ¿Y usted cree que ahora lo estaría buscando por las dudas? No, eso voy a seguir todavía. No puede romperle los huevos todos los días a la persona. Se entiende. Editores me dijo, hasta el martes o miércoles no hablamos. Espera respuesta de Martín Silva. Libertad espera respuesta de Martín Silva. Tiene que ver con su continuidad al ofrecimiento. A ver, Barbosa no, yo sé que son 3 años. Eso se lo ve un poco difícil. Bueno, también. Ese que nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? En Libertad. Ahí ¿Y de dónde fuimos después? ¿Dónde saltamos? Y después Mateo Gamarra. Muy bien. Lo de Mateo Gamarra. Está avanzado el tema. Que sí que va a ser transferido.
Si vos consultás, digo, Cerrati se reserva, él no responde, no contesta. ¿Qué ¿verdad? mercado sería, Arturo? Él no contesta, no responde. Avanza, el tema Gamarra. Avanza. No, pero no habla luego. Avanza. ¿Qué quiere decir? Que desde el Olimpia ya están viendo un ingreso para poder pagar algo. O un ofrecimiento. Avanza significa que está por buen camino. Sí, ¿Dónde nos quedamos? Gamarra, que avanza. Muy bien. El tema es, ¿qué pasa? No, me perdí porque antes se nombró el tema de San Pablo. Y si metimos ahí en el medio... Claro, sí, niño. No, pensé que era esa la pregunta. No, ese es Guadilla que no convence. El niño dice Guadilla. ¿Qué pasó? Pensé que esa era la pregunta, por eso dije no. ¿Dónde nos quedamos? Ahora Gamarra. Por buen camino. Desviamos otra vez a Bobadilla. Angelito me hace confundir todo, Angelito. Germán hizo que desviemos la ruta otra vez. Ni idea. Esperan por Angelito. Le estoy informando de lo que nosotros mismos estamos informando. Lo de Gamarra se va a concretar. Al concretarse lo de Gamarra, Olimpia va a poner el dinero. Claro. Sí, va a tener para pagar. Y Olimpia hay mucha reserva. Vos le preguntás a los socios del Olimpia hoy, a los vitalicios, y aparte la parte edilicia, están hablando mucho entre ellos para ver cómo se puede ayudar institucionalmente al club. O sea, cada uno sabrá qué hacer. Y genera esperanza esto para ellos, para los socios vitalicios, de que si se transfiere Gamarra, ese dinerillo, como diría Menchi, va a ser importante para el club. A la consulta de cada cosa lleva su tiempo, es a ver qué es lo primero que tiene que cubrir Olimpia. Hay que decir, el central, Polenta, que fue el que pidió, que reclamó 2.300.000 y tanto. Sí. Hay que ver qué prioridad tienen. ¿Verdad? Y sí, lo más grosso creo que es lo de Polenta. Sí. Muy bien. ¿A dónde nos quedamos? Seguimos en Olimpia. Todavía. Yo creía que ya se quedó en stand-by, eso y que siguió. Siguió Angelito. Bueno, esperan, Angelito. ¿Dónde nos quedamos? El caso de Olimpia, la posibilidad de Gamarra y que con eso se paguen las deudas de a poco. Ya dijimos que lo de Patiño no es tanto así, ¿es verdad? Así es. Sí. Anteayer. Cuando dijimos lo de Matías Espinosa, tiene que ver con Libertad. Con que resuelva primero con Libertad. Claro. Que renueva o quede libre. Ahí, brillante. ¿Y qué más? Ese de Olimpia, más no tiene. Y Fernández Cedrés, que es del Santos. Del Santos, sí. Y que también lo representa Cerrati. Y que también ayer saltaba una posibilidad de él para Rusia, de Fernández Cedrés. O sea, él no ¿Y se no será que Pio Cerrati hace combo Mateo Gamarra y puede ser, porque él es mismo representante. Él es fuerte en el mercado ruso. Sí. Y él lo llevó a Roberto Fernández, lo llevó a Junior Alonso. Exactamente. Y por ahí haga un combo. Pero ayer surgía eso como posibilidad. Fernández Cedrés se hablaba de que también... Y lo de Gamarra también se habla que puede ser Rusia. Puede ser que vaya de la mano. Bueno, Camacho, ¿o vos querías pasar luego Badilla, niño? No, yo pensé que era la pregunta esa, por eso dije no avanza, pero no convence hacerlo la oferta inicial de San Pablo, la primera oferta, habría que ver si después hay una segunda. Oscar Acosta, Libertad, espera Silva, Gamarra puede irse, síntesis, Oscar Acosta. Oscar Acosta, será. Seguimos. Le voy a poner así, lo voy a poner. No son jugadores malos de Camacho. ¿O Badilla qué dijiste, niño? Que no convence la oferta del Sao Paulo. Es de momento a cuotas y un monto que no cierra. La primera oferta. Habría que ver la segunda después. No cierra la expectativa así de cerro. Bueno, averiguar con tu contacto en Libertad. El demonio Vareiro. Otro que termina contrato. Yo te voy a decir. A mí me enviaron hace mucho tiempo. ¿Te enviaron mensajes? Sí. ¿El tema de Olimpia? No, que yo por eso te pregunté, ¿de dónde es que es el demonio? Él es de Cazapá. ¿Y qué tiene que ver? ¿A cuánto está de Ciudad del Este? Cazapá, Ciudad del Este, está un poquito lejos. Entonces no es él. ¿Vos le ves con la camiseta de Cerro? A Vareiro, la verdad yo le veo con cualquiera de las camisetas aquí, pero yo creo que la prioridad la tiene Libertad. No. Y él mismo fue claro la vez pasada. No, por eso nos dice averigua.
averiguar. Pero si no cierra Libertad. No, yo creo que se queda en Libertad. Norman, ¿cómo te va? No era que no está de viaje, Norman. Comandante, ¿cómo está? Estoy, pero a las órdenes siempre para hoy, para toda la audiencia ahí. Bueno, ¿te va a Uruguay? Sí, ya estoy por acá. Bueno, ya está. Norman, no hay caso con Camacho, no alcanzan. Y hasta el momento no, y vos sabés cómo nosotros nos manejamos, ¿verdad? No, una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que podemos, y al menos a esta altura del trinidense todavía no podemos, al menos hasta ahora, contar jugadores como él, ¿verdad? No descarto, o no tengo duda que en el futuro sí, pero por el momento simplemente está fuera de nuestro alcance. Bueno, esto es categórico. ¿Hablaste con él? Yo personalmente no, pero desde el club nos hemos contactado, ya hemos hecho un sondeo ahí, sabemos que él también está un poco a la espera, así que vamos a ver qué pasa. No se descarta todavía el caso Camacho, pero no alcanzan, él ya sabe, ya acusó recibo. Sí, ya acusó recibo. Bueno, entonces podría ir a otro club. Y última información de incorporaciones, Norman, o hay que hablar con Santana. Y prefiero que hables con él. A mí me gusta dar nombre, una que esté firmado en papeles, los nombres, y ahí nosotros normalmente tiramos la lista, pero ahí yo ni te puedo dar nombres más. Puede ser la persona que te adelante ya lo que estamos cerrando. ¿Quién va a adelantar? Y Jonathan Santana se va a adelantar sin problema. Y bueno, vamos a hablar con él. Gracias, Norman, especialmente por esto tan puntual, tema Camacho. Muy amable. No, por favor, comandante, ya seguimos luchando por él. Te mando un fuerte abrazo y a todos ahí de la audiencia, un gran abrazo. Gracias, igualmente, Norman Riel. Seguimos luchando por él, dijo ahí, punto suspensivo. Difícil, Sí. ¿Reyes lo tuvo o lo tiene? Y él trabajaba con Camacho. Hasta su última incorporación a Guaraní hace 1 año y medio fue Reyes el que negoció. Pero ahí hay que ver el tema también, entiendo lo económico, pero el objetivo del deportivo. Porque Tacuarí entiendo que proyecta otra temporada peleando cosas engrosar un poquito más importantes. Engrosar más el promedio. Pero Trinidense tiene Libertadores, y ahí cambia un poco el panorama. Y cuando se habló de Nacional en su momento también tiene Libertadores. Dice Radio Cardinal, hay acuerdo por el monto ofrecido por San Pablo por Damián Bobadilla y la cifra de $3 millones. No es 100% y lo que ahora se discute es la cuota. El tema es pago. El tema es el pago. Por eso dije, 5 o 6 cuotas, es lo que habíamos dicho. Llamarle para tu arquitecto Gustavito. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Sale a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Dice Dani Maciel que Cerro no está de acuerdo. Por eso escribí mi Twitter, dice, me mandó a la Dani Maciel. Se le terminó la paciencia. Pero ese jugador cuesta más. A los 22 años cuesta más. Claro, y aparte, la edad, el presente, la calidad de jugador, yo creo que Cerro tiene espalda como para decir, no. Y aparte un jugador que no llegó a su techo, puede crecer. Es 50% al pase, ¿no vendés? Pero cash, Arturo, ¿cuota no? Cash. Así es el efectivo. Y claro, tiene que aprovechar, o sea, el producto que tiene, que es muy bueno. Acá veo el Twitter de Dani, dice, no convence, y en mayúscula puso. La propuesta de San Pablo no convence, en mayúscula. Hasta ahora. ¿Y a cuánto va a subir más? Yo creo que se puede cotizar con fase de grupo de Copa, claro, lo que puede ser... Tiene Libertadores, porque si le hace una buena campaña de Libertadores, se cotiza de mucho año más. Diferente. Aparte, si miramos el último caso de un jugador de la casa, que tuvo una cierta novela, lo de Pulpito no se fue a la primera oferta. Claro. Fue allá por la tercera, cuarta. Lo esperaron mercado de pases. Y le salió bien. Le salió bien. Caso contrario, lo de Gamarra en Olimpia. Que cuando estaba en su mejor momento en la Libertadores, ¿se acuerdan que decíamos era el momento de venderlo? Y no, vamos a esperar, que esto, que lo otro. Y ahora quizás si lo venden no va a ser el mismo monto que en Copa Libertadores.
Aprovecha la promo de Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokyo 11.000 en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600 o ingresa a universo.com.py. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Los martes con Farmacias Catedral ahorrás con Sudameric Bank, 35% de descuento en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. WhatsApp 09829276610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. No está el tema de Cardoso. No contesta, ¿no? Vamos a llamarle. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Feria de Retir del Grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre. En el Centro Logístico Ipané de 8 a 17 horas. Vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de Retir del Grupo Luminotecnia. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Y cuánto va a pedir Nacional por Kili Roja? ¿No puede venir a préstamo a Cerro? Lo último que nos decía es que en un año termina el contrato. Claro, porque el club le puede decir, bueno, nada Nacional, vamos a renovar un año más. Eso, y el jugador le puede decir, no, yo no quiero seguir más con Nacional. Entonces, ahí está el tema. Nacional le conviene venderlo. Mauro, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Con Mauro Cardoso. Mauro, nos decía Jorge Casal, nuestro compañero, nos envió algo. Y tiene que ver con lo tuyo, por el tema que el club entabló una demanda a mí, Pablo Cebaño y Herminio Miranda, porque fuimos los que firmamos representación del plantel del acuerdo. ¿Le demandó dos a ustedes? Sí, nos encontramos con la grata sorpresa que fuimos notificados con una demanda de parte del 12 de octubre. O sea que la documentación le llegó a Herminio Miranda y él me avisó que tenía yo una demanda en contra. Dice, esto dijiste vos, pero a mí me dicen que actué de mala fe, de que ellos me pagaron todo y que yo no les di dinero a los compañeros. Todo el dinero. Mismo. Así mismo decía la nota que me envió el compañero, que el club me pagó todo a mí, como era yo el que a mi nombre se facturaba, ¿verdad? Y que yo actué de mala fe en no entregarle el dinero a mis compañeros. Y eso me afectó bastante porque ya está jugando con mi honor, ¿verdad? Con mi persona y queda feo, queda muy feo lo que están haciendo. Por lo que decís, Mauro Cardoso, en tu escrito, dicen que ya cancelaron el premio, la demanda, está que cancelaron todo, pero solo ellos cancelaron la primera fase, no completaron, ¿verdad? Claro, ellos están queriendo defender con la primera etapa. Habíamos firmado que el 40% nos correspondía a nosotros de cada fase, ¿verdad? Y ellos cumplieron, sí, en su totalidad con la primera fase. Y en la demanda vienen los dos pagarés que yo tengo. Y también tengo el pagaré de todos los muchachos que facturaron sobre ese premio, ¿verdad? Y luego fue el partido contra el Nacional que pasamos de fase y que primero cobramos el 40%, luego el otro 40% y quedó un 20%. Y ese 20% fue el tema de la demanda de todo el plantel. No solo fue de Mauro Cardoso ni otro, sino fue de todo el plantel. Sino no sé por qué él se agarre contra mi persona, porque yo solo fui, ¿cómo te voy a decir? Yo solo ayudé a los compañeros a facilitar la paga con mi factura, ¿verdad? Y, o sea, que ellos saben bien lo que pasó, todos los compañeros saben. En la APF, en todas las instancias ganamos, y hoy me encuentro con que yo tengo una demanda que yo me quité la plata de los compañeros. Dice que vos actuaste de mala fe y que vos ya recibiste el dinero, pero no así la distribución, y también responsabilizan a Pablo Ceballos y Herminio Miranda. Así mismo, que ellos no tienen más nada que reclamar porque allí ya recibieron todo, y es verdad, nosotros fuimos los que firmamos nomás ¿cómo se dice? El contrato entre club y jugadores. Nosotros fuimos en representación de todo el plantel.
Y a ellos les llegó la demanda también en esa parte, pero ellos específicamente hablan de mi persona, que yo actué de mala fe. Mauro, ¿y qué te dice Herminio, Miranda y Pablo al respecto? Y dejamos a cargo del abogado, que es Gerardo Planá, que nosotros metimos la demanda vía FAT. Nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp y al enterarse, yo le hice llegar la nota que me envió Herminio, que hasta ahora yo no recibí, ¿verdad? Y le envié y él estaba trabajando sobre el tema. Decía también una parte que llamaba a conciliación, que termine todo, que ellos lo que dicen que no nos deben nada. Ellos lo que argumentan es que ellos no nos deben nada, que ellos nos pagaron todo, pero no es así. Los compañeros todos saben que no es así, ¿verdad? Y Herminio y Pablo siempre estamos en contacto y dejamos a cargo del abogado que está haciendo los papeles correspondientes para presentar la contrademanda. Mauro, pero si el club dice que ustedes cobraron supuestamente, tiene que haber algún comprobante, algo firmado de que ustedes recibieron ese dinero, y si no está eso, no pueden decir nada. ¿Ellos tienen algún documento firmado por ustedes que cobraron ese dinero? Claro, por eso me extrañó a mí haber recibido la demanda, porque en la demanda dice que sí, y que nos pagaron, no era así. No sé, no era así, ¿entendés? Y se entrecortamos y después volvemos. Mauro Cardoso. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diéseles, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Qué tema el de 12 de octubre, porque cada semana aparece una situación nueva, y en este caso apuntando a jugadores, que veremos cómo termina el tema. Mauro, se entrecortó justo en la última parte, la última pregunta que te hacía Germán. Para dejar en claro entonces, lo pendiente es el 20% final de ese premio de Copa Sudamericana, y más o menos ¿de qué monto hablamos con ese 20%, Mauro? Y más o menos se queda el 20%, que sería más o menos 500 millones para todos. 500 millones para todos. Y te preguntaba, Germán, el tema de si tiene que haber una documentación que avale que ustedes ya recibieron ese premio. Evidentemente no se firmó nada, o a vos te hicieron firmar algún documento específico, Mauro. No, los documentos están todos. Si nosotros ya hemos presentado la demanda vía APF, y en toda la instancia ganamos. No, claro, pero la pregunta apunta al documento del último 20%, porque se supone que si cumplen con ustedes, alguien tuvo que haber firmado que ya se recibió ese pago, y ese documento no existe porque no cobraron, ¿verdad? No existe porque no cobramos. Por eso es extraño esta demanda, pero ellos en la demanda específicamente envían los 2 pagarés que a mí me dieron de la primera fase. Sería del 40% inicial, el 40% intermedio. El 40% inicial por clasificar a la Sudamericana. Lo que ellos deben es la siguiente fase. Eso es lo que ellos están debiendo, y fue en ese caso la demanda. Y bueno, ¿qué más quería agregar, Mauro, con el tema 12 de octubre? Sí, que es una pena que el club esté pasando por eso, porque el club no tiene la culpa los dirigentes que quieren ensuciarle a uno, y yo quiero limpiar mi nombre, porque si es posible que se le llame también a los demás compañeros, ¿verdad? Porque todos somos testigos de eso, pero ellos dicen que yo soy la mala persona en el club, diciendo que yo di todo por eso
por esa institución, ¿verdad? Y agradezco a usted por haberme llamado, que son la primera persona que me llama para poder aclarar este tema. Muy bien, Mauro, muchísimas gracias. Mauro Cardoso. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿Plan A o la gente del 12? Sí, Mariano Fleitas es el vicepresidente que viene hablando con nosotros. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Habla de la primera parte de pago. Sí, que ellos ya recibieron. Y el 20% final es el que le falta cobrar, 500 millones de guaraníes. ¿Y es el que dicen que él cobró? Y es el que dicen que cobró y no repartió. Claro, porque la pregunta era que si vos cobraste todo ya, tenés que haber firmado que cobraste. Entonces, si los dirigentes están diciendo que vos cobraste, entonces vos decís, bueno, ¿dónde está el comprobante de que vos pagaste ese 20%? Si no hay comprobante, ¿cómo vas a decir que el jugador cobró ese dinero? ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Vamos a dónde se va Mateo Gamarra. Entre Rusia y Brasil está para mí. Yo creo que más Rusia. ¿Cuántos centrales hay en Rusia? Alonso, Balbuena, Duarte, Fernández. ¿Y de ellos cuál es de Diego Cerrati? Fernández, Roberto y Junior Alonso. Tiene llegada al mercado ruso, definitivamente sí. Quiere decir que Mateo Gamarra, fútbol ruso que está más cerca. Y aparte del fútbol ruso, está bien. Tiene solvencia. Sí. Si bien en el caso de Fernández, el club que se había demorado un poco en pagar la guaraní. Sí, después lo demás, el único caso. En el tema deportivo, lo único malo es que ellos no juegan competencia UEFA ahora por el tema de la guerra. Sí, pero económicamente no se han reportado problemas de salario y todo. ¿Habla o no habla Fernández? ¿Con quién podemos hablar de fútbol ruso? Hace poco hablamos con Alexis Duarte, no lo representa, pero ¿y qué dijo? Vamos a hablar con él. Sí, el tema de la adaptación que le costó al comienzo, pero que estaba... Y otro de Cerrati que le representa... Sí, Alonso, Junior Alonso. Pero no habla Junior. No, Junior no. Roberto es más probable, sí, solía hablar con nosotros antes mucho. Decide bienestar y certeza, exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza Serrano de Parma, picada parrillera Papaoli, o si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa Esperati y bomberos voluntarios. En Instagram @PapaoliPY. Bueno, la cosa así entonces, con relación a Mateo Gamarra. Mucho va a depender de la transferencia para que Conipia pueda cubrir. Claro, sí. ¿Y qué jugadores son los que van? ¿Cómo te va Vidalia? Vidalia. Muy bien, Arturo. Un gusto escucharte otra vez. Gracias. Vidalia, ¿dónde va a ir tu hijo? A Rusia, veo. No sé, don Arturo. La verdad que nosotros no estamos enterados de nada todavía. Yo en especial, o sea que la familia, nada, no estamos enterados. Y vos, Vidalia González, como mamá no le decía a Mateo, mi hijo, contame qué te dijo tu empresario. No. La verdad que en esa cosa yo no pregunto y te lo, porque de repente nomás ya me viene ese aviso y ahí voy a saber, pero de verdad que yo no hablo y te con mi hijo, pero sabía que hay propuestas por todos lados, pero nadie sabemos todavía, pero en especial mi él todavía no sabe, porque siempre cuenta las cosas, pero esta vez no contó todavía nada. Nosotros estamos preguntando, Vidal, y nos dice que está avanzado el tema. Se habló de Rusia, Brasil, España. Nosotros creo que va más para Rusia. Pero claro, son suposiciones nuestras. Pero que avanza. Y es probable que antes de fin de año, que falta poco, ya sepamos a qué país va a ir tu hijo. Así mismo, Arturo. Eso yo sabía que mi hijo se va a ir a algún lado. Pero como te digo, no sé en qué lugar. Pero que sea el lugar, bienvenido para él, para su futuro, y todos vamos a estar alegres con él, como familia. Está bien, también Mateo te puedo decir, mamá, si te llegan a llamar los periodistas no digas nada, porque se puede, ¿me estás comprendiendo, Vidalia? Sí, comprendo muchísimo. A lo mejor te dice, mamá, no digas nada, nomás decir que no sabes, que nos hablamos luego nosotros, ¿me entendés, pa Vidalia? Sí, te entiendo, pero la verdad, don Arturo, como decir,
no hay nada todavía concreto. Hay muchas propuestas, pero nada, no se sabe todavía de verdad en qué lugar se va a ir. No, está muy bien, Vidalia, por eso te decimos lo que nosotros sabemos y vos con mucha franqueza nos estás respondiendo lo que vos sabes, lo que sí. Sí, así mismo es. Y haciendo la suma, Vidalia. ¿Sabes si me entero la primera persona, como vos decís, y si vos me llamás, yo te voy a dar esa respuesta, pero creo que ustedes primero van a saber que yo. Bueno, Vidalia, saludo a la familia, gracias, Vidalia. Igualmente, don Arturo, muchísimas gracias por llamar a la orden. Gracias, la mamá de Mateo. Y el mismo Mateo le van a decir, y si es de Cerrati no va a hablarlo. Sí. Igual dijo que es de contar, pero todavía no dijo nada. Pero sabe que niño, si es de Cerrati, en el avión, cuando le presentan te va a decir. Puede que el propio jugador le diga, vení, vamos al avión, pero no le dice ni dónde vamos. Así mismo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Vas a superar los 2 millones? Hay que ver si Olimpia le puede vender el 80% del pase. Sí, casi no se vende más el 100%. Claro. No. Sería lo ideal que sea un 80, porcentaje. 70. Y un porcentaje le queda al club para futura negociación, venta. O un porcentaje de una venta del club. Si miramos desde los deportivos, es en principio Brasil, para lo que va a ser deportivamente él, por lo que es. Sí. Rusia, también de lo económico, pero uno mira una liga que en principio, como bien decía, no tiene la presencia internacional. Sí, claro, el tema es que no juega Copa no, Copa no. UEFA. Es el tema. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, buen día, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Néstor Camacho? Todo bien, Arturo, gracias a Dios. Bueno, recibí llamada y decís momentito, recibí llamada y decís momentito. Así está tu situación, codiciado, Néstor, ¿eh? Sí, está bastante movido nuestro mercado. Estamos viendo muchas noticias, así que no, lo mío aguardando un poquito que podría depararme el futuro. Ahora mismo estamos en conversaciones, así que vamos a ver qué sale, Arturo. Sin decir, si querés decir nombre, el que está interesado en vos es trinidense. ¿Cómo? El que está interesado en vos es trinidense. Creo que sí, Arturo, pero sinceramente yo no me senté a hablar y tampoco recibí ninguna llamada aún. Sí, de repente, por otras personas o por la gente que viene trabajando conmigo, está de cerca, recibieron algunos que otros sondeos en el plano local, que tengo que ser sincero, pero nunca, no me reuní con ninguna gente todavía. Vos no tenés más representante, ¿verdad? No, me manejo solo, pero con amigos que sí están ahí al frente de representaciones, de representantes de futbolistas. Por suerte tengo bastantes conocidos y amigos, y uno de ellos es Reggie, que desde mis inicios estuvo cerca, así que estamos ahí conversando y viendo qué podría pasar y qué se podría dar para el 2024. Tratándose de Regis, ¿podría ser primer semestre en Tacuarí? Y estuvimos hablando con él y él tiene muchas ganas de contar conmigo para Tacuarí. ¿Y vos qué le dijiste? Y recibiendo algunas que otras llamadas, teniendo algunas que otras opciones, le dije que podríamos aguardar un poco y ver que se presenta, que podría darse, y poner en la balanza de repente algunas que otras cositas para ver dónde nos decidimos al final. Para no ir con tantas preguntas, ¿en qué momento resolves? ¿Perdón? ¿En qué momento resolver tu futuro? Y yo creo que en estos días, Arturo, antes de que arranque la pretemporada, yo creo que la mayoría de los clubes se están preparando ya antes o después, un poquito después de la Navidad. Seguramente, ya, como sabemos que arranca muy temprano el torneo por el tema de la Copa América, yo creo que se arranca temprano, así que seguramente en estos días, o de igual manera no estoy apurado, Arturo, o sea, tengo que sentarme tranquilamente a analizar y ver un poquito las propuestas o las opciones que tengo. Néstor, y te agrego 2 clubes más que nos enteramos que preguntarían tu caso. No sé si ya hubo conversación nacional a través de Carlos Bonet
Y el otro día hablábamos con Julio César Cáceres y le sonaba bastante bien tu nombre por el tema de la experiencia y todo lo demás para Luqueño. No sé si te llamaron, te sondearon al menos. Sí, hubo sondeos, sí, sondeos, pero nada formal, ¿verdad? Y yo realmente agradezco muchísimo, estoy muy contento porque se acuerdan de mí, me tienen en cuenta y eso para un profesional es muy importante. En mi caso, por estas cosas, justamente entre hoy y mañana, esta semana, estoy en reuniones y seguramente voy a tener un mejor panorama, ¿verdad? de lo que podamos decidir, ¿verdad? Así que desde ya yo estoy muy agradecido por la gente que se está fijando en mi concurso, digamos, ¿verdad? Como profesional para lo que va a ser la siguiente temporada. Néstor, ¿y de afuera alguien te llegó a llamar o a esta altura vos ya querés quedarte en Paraguay? Y sinceramente no puedo descartar esa posibilidad. Pero si me preguntabas realmente, me gustaría quedarme a seguir jugando en el plano local por la comodidad misma de estar en tu país, estar en tu casa y bueno, mirando un poco también nuestro fútbol. Tengo algunos que otros objetivos que quiero cumplir en lo personal. Entonces sería bueno seguir en el plano local. Eso vamos a estar estudiando un poquito. Pero obviamente si se presenta algo lindo de afuera y seguir continuando y ganando unos añitos más de carrera sería genial. Néstor, la decisión que tomes al club que vayas va a depender desde qué, desde el proyecto deportivo, los torneos que vayas a disputar con ese equipo, o se basa más en la tranquilidad económica. ¿En qué te vas a basar vos en tu decisión? Obviamente las dos cosas son muy importantes, pero yo creo que en primer lugar están los desafíos deportivos. A esta altura de la carrera yo creo que uno mira un poco el lugar donde pueda llegar a estar, la competitividad, los objetivos. Yo creo que eso está en primer lugar hasta en este tiempo en lo personal, ¿verdad? Después, obviamente, sabemos la importancia de lo segundo, ¿verdad? De la parte económica, así que si viene de la mano las dos cosas, los dos puntos, sería muy importante. Bueno, Néstor, pero esto ya lo vas a decir en los próximos días, como estás diciendo. Así mismo, estaremos ya teniendo un mejor panorama. Claro, los propios técnicos dirán... una buena decisión. Claro, los propios técnicos dirán, bueno, queremos tenerlo ya antes porque es así el trabajo de pretemporada. Chao, Néstor, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Néstor Camacho. Oferta y demanda el caso de San Pablo. Bobadilla. Sí. Y así va a seguir. Y sí. Así ustedes mismos dijeron, me acuerdo que en el caso del Pulpito Duarte, dijo no, después fue sí. Y así va a ser. Pero continúan las negociaciones. Continúan las negociaciones. Siguen en las negociaciones. Citrón Detergente Lava Vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aleo número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. El día Itaú llegó a Punto Parma. Todos los martes en Punto Parma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. Porque en Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Paraguayo San Pablo. El último Antonio Galeano, que vino a jugar a Cerro Porteño. Y antes Iván Piris, hace 10 años atrás más o menos. Él había jugado en el São Paulo. Después recordando otro, en el último tiempo por lo menos no se me viene ninguno a la mente. Vamos a buscar el repaso histórico. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa, azul y paz total más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Cero le compró el pase a San Pablo de Llam. Sí. ¿Puede tener alguna incidencia? Y habrá quedado buena relación. Ya negoció. Y de hecho el
el representante de Bobadilla es el mismo que lo trajo a Galeano a Cerro. Y Isidoro Jiménez, que estaba en Rubio. Exactamente. Isidoro, alguien me mandó su número, ya no tengo más. Sí. Él en realidad no habla no con los no medios. tengo. Su hijo es el que más habla, Julián Jiménez. Pero últimamente también guarda silencio. Solo ahí hay dos conexiones. Cerro Sao Paulo ya negociaron por Jam. Sí. Está también metido en la estructura de Sao Paulo Lugano, que jugó en Cerro. Sí. Y también el tema del representante, porque Isidoro lo llevó a Antonio Galeano de Rubio Ñu a Sao Paulo, lo trajo después a Cerro y es el mismo representante de Damián Bobadilla en la actualidad. O sea, ya hay nexos ahí formados. No digo que sea decisivo, pero alguna ventaja. Pero a lo largo de los últimos años ya se dieron. Aquí nos aporta Jerónimo, gracias. Néstor Isasi más atrás, en San Paulo, ya años atrás, pasado por Sao Paulo, algún paraguayo, y lo último lo de Galeano y Piris. Eso fue la época gloriosa de Sao Paulo. Sí. Si no me equivoco, no estuvo el plantel ese de que ganó la Copa Libertadores, o la época de los 90 fue por ahí, lo dice así. Fracción Parques de Cordillera, entre Atireca, Cupé, lotes arbolados desde 360 hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Viví la magia de Navidad con Tupí, las fiestas brillan en Tupí hasta el 24 de diciembre, disfrutar de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala Tupí, Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Estoy llamando a Luca Domenech, porque él representa a Jam. Sí, Lucas Domenech. ¿Y qué hacemos? Otro que veo aquí que pasó por Sao Paulo, en realidad poco recordado, pero encontré Celso Ayala. En el 2000 estuvo 6 meses en Sao Paulo. Veo un reporte donde no le fue bien, después regresó a River, pero en el año 2000 vistió la camiseta del Sao Paulo, Celso Ayala. Y me aporta Ángel Gómez, oyente frecuente, en realidad argentino, pero nacionalizado paraguayo, Marcelo Cañete, jugó en Sao Paulo. De Boca fue a Sao Paulo, después vino al fútbol paraguayo, pero argentino nacionalizado. Y así comenzó en Colombia, por Colombia, Nueva Estrella, Cipesa, Guaraní, San Paulo en el 97-98, ¿verdad? Y después América de Brasil. Siguió en Brasil, hizo dos temporadas seguidas. Sí. 2 temporadas seguidas. Sí, y después fue a Guayabino, Guaraní, Olimpia, Cerro Nacional, Olimpia, Antofagasta y Alianza Lima. Pero hizo San Pablo y América. Perdón, San Pablo y América, ¿verdad? Sí. América. Aprovecha este viernes 15 de diciembre en todos los locales de Supermercados Real con tus tarjetas de crédito Visa, BNF. Te devuelven el 25% en tu extracto en todos tus productos. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Y bueno, esa es la cosa. Y hay que ver Olimpia aquí el pase de quién compra después de Gamarra. Y sí, o qué inversión hace por lo menos a préstamo para incorporar. Si le queda Fernández Cedrés, ¿a quién le dejaría? Olimpia tiene un solo torneo, que es Sudamericana. Sí. Si gana, aleluya para Olimpia. Si la pierde, va a tener que soportar el año sin presencia internacional. Y esa ventana que se le abre no será por mucho tiempo. No. Porque puede estar sujeto a otra demanda. Que caiga otra demanda. No, o a seguir en Copa. Y eso le va a facilitar saber a quién puede incorporar. Olimpia le conspiran contra lo otro. Claro, pero si le queda otra demanda se le cierra, por más que pase en fase de Copa. De decir, si vos, Germán, contratás jugadores, sí, no es expresión de deseo, está en cualquier dirigencia. Vos pones un negocio y si vemos si camina o no camina. El fútbol se despliega de esa manera también. Si Olimpia contrata con Gamarra, que va a ser transferido así como están las cosas, comienza a invertir, va a tener que saber a quién contratarle. Porque si sus aspiraciones son internacionales, y vos tenés un plantel ajustado a lo que vos querés. Siempre pisando la realidad. Va a venir a pagar la deuda y traer 3 o 4 para competir en el torneo local. No es que va a salir a... No se va a poder enloquecer. No, porque si tenés Sudamericana en el mata-mata y vos te vas, ¿tenés campeonato? No. Peligroso. Sí.
Es peligroso. Sí. Entonces Olimpia va a tener que saber bien a quién le va a contratar, en qué puesto necesita. Y aparte, otro detalle, tendrá que devolver al socio que aportó la plata por Espínola y Zabala. Claro. Eso también está allí, ¿verdad? No, yo hablé con un Tiene socio. más en el Puede debe esperar, que otra o sea, cosa. puede esperar una transferencia de estos. No vaya Yo por- hablé con un socio no hace mucho. Ojalá esté escuchando la radio. De Olimpia. Había sí que lo demás sí es terrible los arquitectos. No pueden ni aparecer en el club. ¿En serio te estoy diciendo? No sé si entendió lo que yo estoy diciendo. Pero no es por la amenaza, por un montón de cosas. Está mal visto ahí adentro. Aparecer pueden, y no será bien visto, socio vitalicio. Claro. Y me estaba diciendo que el tema esto, por eso yo supe que se va ahora a lo de Gamarra. Después está lo que van a poner los socios, pero los socios pues se presume que si yo te doy no te voy a ni a apurarme. Sí. Saben ellos que a largo plazo seguro... ¿Y solo sería Gamarra a la venta o hay otros jugadores que se pueden vender? No, y el representante, Francisco López, representante de Fernando Cardoso. Yo creo que ese es otro jugador vendido. No, el que lo representa pues Acá habla con Pancho, López, acá habla que con Pancho sabe lo de Cardoso. ¿Y quién es el representante de Cardoso? Él, si mal no recuerdo, estaba con Paraja Renato No, Vitar. pero no sé, hasta ahí no, Vitar no habla con nosotros. Entonces, ahí está el tema. Claro. Y Paraca se borró. Entonces, no quiere lo hablar. Entonces, ese es el tema. Más Olimpia no tiene. No, para vender hoy no. El Gamarra es el único central. El otro que pintaba bien Marcos Gómez, pero no terminó bien la temporada. Salvo que llegue algo por Espínola, que tuvo un buen cierre, el arquero, y logre transferirlo. Sí. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12-20. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucebeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Yo creo que se va a ir Boadilla. Y si están los avales, yo creo que sí, sí, porque es una entidad seria, es una entidad vos seria tenés- San Pablo, en el sentido así. Sí, pero los si avales- vos, por supuesto que vos pedís lo que querés. Yo te puedo decir sí o no. El tema es, si es fraccionado, a lo mejor Cerro no va a querer. Claro. Ese es el tema, la cantidad de cuotas. Y acordate lo que Cuota pasó eterna. con Guaraní, con Botafogo, con Segoviña. Tardó en cobrar. Tardó. Aparte, el fútbol brasileño hoy puede pagar. Sí, pero el tema es, sí, pero Segoviña. Hizo un cuota y ¿No le pagó? le costó cobrar. Le costó. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hasta ahí nomás, está ahí de vuelta de lo de Guadilla, dice Cerro. Hasta ahí nomás. Está mensaje, ¿cómo se llama eso? Intercambiando correos. Correo, Cerro y... ¿Cómo está Nicole, Diego, Ernesto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andan? Bien, señor. Bien. Súper. Jorge, ¿le copiaste la camiseta del comandante o qué? Oh, clarito. Están combinados. Sí. Vos un hecho. Germán parece que vive con frío, siempre anda con Yo buzo. te di, espera. Pero ellos dos lo miré, pero... Yo te di confianza para que digo. Es que ellos dieron pie. Respetame. ¿Qué es lo que le pasa a Víctor? Germán anda con frío siempre. También tenía que venir. Me hubieran avisado, yo también traía. Vidalia. ¿Sabes quién es Vidalia? Vidalia. Vidalia. Chacarrón. Quieto, pará. Tranquilízate, Tapiti. Bueno. Vidalia. Sí, es la que... ¿Te suena? Pensamos. Sí, es la que yo pienso. Vidalia, Nicole. ¿Vidalia López? ¿Pensamos bien? ¿Vidalia López o otra Vidalia? Vidalia es la mamá de Mateo Gamarra. Avanza, hablando bien en serio, su ida al extranjero. Como no podemos hablar con él y Diego Cerrati, su representante, guarda silencio, porque esa es la característica de Diego, nosotros podemos decir con certeza que el tema avanza, no se frenó, continúa. Quiere decir que no sería raro que en los próximos días, digamos, el destino de Mateo Gamarra, que hoy por hoy es el capital más importante que tiene Olimpia para la venta, ¿verdad? Sí. Bueno, y hablamos con Vidalia, la madre, que desconoce porque el hijo no le da
detalles de lo que podría ser la transferencia. O no le comenta Mateo, doña Vidalia. No sé, don Arturo. La verdad que nosotros no estamos enterados de nada todavía. Yo en especial, o sea que la familia, nada, no estamos enterados. Y vos, Vidalia González, como mamá no le decía a Mateo, mi hijo, contame qué te dijo tu empresario. No. La verdad que en esa cosa yo no pregunto y te lo, porque de repente nomás ya me viene ese aviso y ahí voy a saber. Pero de verdad que yo no hablo y con mi hijo, pero sabía que hay propuestas por todos lados, pero nadie sabemos todavía. Pero en especial Miguel todavía no sabe, porque siempre cuenta las cosas, pero esta vez no contó todavía nada. Nosotros estamos preguntando, Vidalia nos dice que está avanzado el tema. Se habló de Rusia, Brasil, España. Nosotros creo que va más para Rusia, pero claro, son suposiciones nuestras, pero que avanza, y es probable que antes de fin de año, que falta poco, ya sepamos a qué país va a ir tu hijo. Así mismo, eso yo sabía que mi hijo se va a ir a algún lado, pero como te digo, no sé en qué lugar, pero que sea el lugar bienvenido para él, para su futuro, y todos vamos a estar alegres con él, como familia. Está bien, también Mateo te puedo decir, mamá, si te llegan a llamar los periodistas no digas nada, porque se puede, ¿me estás comprendiendo, Vidalia? Sí, comprendo muchísimo. A lo mejor te dice, mamá, no digas nada, nomás decir que no sabes, que no hablamos luego nosotros, ¿me entendés, Vidalia? Sí, te entiendo, pero la verdad, don Arturo, como decir, no hay nada todavía concreto. Hay muchas propuestas, pero no se sabe todavía de verdad en qué lugar se va a ir. No, está muy bien, Vidalia, por eso te decimos lo que nosotros sabemos y vos con mucha franqueza nos estás respondiendo lo que vos sabes. Si me entero la primera persona, como vos decís, y si vos me llamás, yo te voy a dar esa respuesta, pero creo que ustedes primero van a saber que yo. Monumental. Esto decía doña Vidalia. Ahí que está. Caso Bobadilla, el cerro sigue en el correo. Sí. Oferta y cuánto es, cómo es y cuánto así es. Pero sigue, también está el interés fuerte. Está el interés de San Pablo, que es el club donde estaba Jan, que sí que estamos hablando con los compañeros Nicole, Ernesto, Diego. Hay una relación a través de Jan. Cuando quedó vinculado al Cerro era de San Pablo, ¿verdad? Sí, así es. Le compraron el pase a San Paulo en su momento. San Paulo busca comprar el 80% del pase a Cerro, Arturo. Yo no sé cuánto es el pase. No, en realidad Cerro se quiere quedar con el 20%. Yo también creo eso, que Cerro es el que quiere que se le compre el 80%, así tiene 20% en caso de una futura transferencia. El tema es la forma de pago. ¿Qué forma de pago? Porque cuando fue Segoviña, Botafogo, que no es San Pablo, puede decir San Pablo, ¿por qué tenemos que nosotros pagar las consecuencias de Botafogo? Pero fue un todo el tema económico. Cuando Segovia de Guaraní fue a Botafogo, hubo un incumplimiento. ¿Se acuerdan? Sí, se demoró mucho el pago. Dicho por el propio amigo el presidente de Guaraní. Arturo, ahí te pasó un WhatsApp a tu teléfono. ¿Quién envió? A vos. Fíjate un poquito el detalle. ¿Y por qué no decía al aire? ¿Para qué me No, y te acabo de decir, por eso dije al aire, en base a lo que dice el periodista. Por eso. Y está bien informado este periodista. ¿Por? Sí. 80% dice. Por eso. Sí. Bueno, el jugador está más cerca de llegar a un acuerdo. Sí. Dice el colega. San Pablo quiere el 80% del pase de Cerro. Está bien, eso es lo que dice el colega, ¿verdad? Sí. ¿Te enviaron mensaje? ¿Cómo, Angelito? ¿Te enviaron mensaje? No, y Diego me envió, Angelito. ¿Qué pasó? Que, Angelito, Diego me envió lo que puso el colega. Idea, Arturo, de eso no. No, vos haces nomás lo tuyo. Yo hago lo mío. Aparte, Arturo, no es solamente el tema del dinero, del pase. Hay una serie de impuestos importantes que hay que ver quién lo asume, ¿verdad? Que también es un dinero importante. Qué chismoso son la gente. Sí, Ángel. Antes de ir llamarle por Regis al aire, porque le escribí a Regis Márquez, ¿por qué? Por el tema de Camacho. ¿Lo quieren Tacuarí? Galomina Capé. Bueno. Norman, crónica. Hoy es el día del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, ¿verdad? Sí, felicidades a todos los colegas y al aniversario, 82. El presidente Víctor Infanto Velázquez. Felicidades, presidente. El infanto del presidente. Sí, señor. Cuando vino con nosotros me fumaba en la cara. Tenía 14 años. Mitad y atrevido. ¿Qué edad tiene ahora?
Y por los 30 y poquito. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Nos fuimos a hacer un programa en... ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Estábamos 1 de marzo y Cristian nos dijo, tiene que ir a hacer afuera de la radio. Y nos fuimos. Y después vino un chico alto, primero estaba sentado ahí, después se acerca, fumando. Y yo, este mitad y atrevido, yo quiero, bueno, después de continuar, hablamos con Rieder. Norman Rieder, está en Uruguay. El tema es económico. Aquí el presidente de Trinidense. Norman, no hay caso con Camacho, no alcanzan. Y hasta el momento no, y vos sabés cómo nosotros nos manejamos, ¿verdad? No, una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que podemos, y al menos a esta altura del Trinidense todavía no podemos, al menos hasta ahora, contar con jugadores como él, ¿verdad? No descarto, o no tengo duda que en el futuro sí, pero por el momento simplemente está fuera de nuestro alcance. Bueno, esto es categórico. ¿Hablaste con él? Yo personalmente no, pero desde el club nos hemos contactado, ya hemos hecho un sondeo ahí, sabemos que él también está un poco a la espera, así que vamos a ver qué pasa. No se descarta todavía el caso Camacho, pero no alcanzan, él ya sabe, ya acusó recibo. Sí, ya acusó recibo. Gracias, Norman, especialmente por esto tan puntual, tema Camacho, muy amable. No, por favor, comandante, ya seguimos luchando por él. ¿Lo quiere, Trinidense? Sí, lo quiere. Y no está Regis. No contesta, porque yo le escribí a Regis, acá compañeros, y le puse así, a Regis Márquez, desde acá. Le pongo, Regis, ¿te podemos llamar? Sí, 12:22. ¿Por qué? Porque Camacho habló con Regis. Sí. Regis fue su representante, Camacho. El que esté interesado en vos, Trinidense. Creo que sí, Arturo, pero sinceramente yo no me senté a hablar y tampoco recibí ninguna llamada aún. Sí, de repente... por otras personas o por la gente que viene trabajando conmigo, está de cerca, recibieron algunos que otros sondeos en el plano local, que tengo que ser sincero, pero nunca, no me reuní con ninguna gente todavía. Vos no tenés más representante, ¿verdad? No, me manejo solo, pero con amigos que sí están ahí al frente de representaciones, de representantes de futbolistas. Por suerte tengo bastante conocidos y amigos, y uno de ellos es Reggie, que desde mis inicios estuvo cerca, así que estamos ahí conversando y viendo qué podría pasar y qué se podría dar para el 2024. Tratándose de Regis, ¿podría ser primer semestre en Tacuarí? Estuvimos hablando con él y él tiene muchas ganas de contar conmigo para Tacuarí. ¿Y vos qué le dijiste? Recibiendo algunas que otras llamadas, teniendo algunas que otras opciones, le dije que podríamos aguardar un poco y ver qué se presenta, qué podría darse, y poner en la balanza de repente algunas que otras cositas para ver dónde nos decidimos al final. Para no ir con tantas preguntas, ¿en qué momento resolves? Y yo creo que en estos días, Arturo, antes de que arranque la pretemporada, yo creo que la mayoría de los clubes se están preparando ya antes o después, un poquito después de la Navidad. Seguramente, como sabemos que arranca muy temprano el torneo por el tema de la Copa América, yo creo que se arranca temprano, así que seguramente en estos días, o de igual manera no estoy apurado, Arturo, o sea, tengo que sentarme tranquilamente a analizar y ver un poquito las propuestas o las opciones que tengo. Néstor, y te agrego 2 clubes más que nos enteramos que preguntarían tu caso. No sé si ya hubo conversación nacional a través de Carlos Bonet, y el otro día hablábamos con Julio César Cáceres y le sonaba bastante bien tu nombre por el tema de la experiencia y todo lo demás para Luqueño. No sé si te llamaron, te sondearon al menos. Sí, hubo sondeos, sondeos, pero nada formal, ¿verdad? Y yo realmente agradezco muchísimo, estoy muy contento porque se acuerdan de mí, me tienen en cuenta, y eso para un profesional es muy importante. En mi caso, por estas cosas, justamente entre hoy y mañana, esta semana, estoy en reuniones y seguramente voy a tener un mejor panorama, ¿verdad?, de lo que podamos decidir, ¿verdad? Así que
desde ya yo estoy muy agradecido por la gente que se está fijando en mi concurso, digamos, ¿verdad? Como profesional para lo que va a ser la siguiente temporada. Néstor, ¿y de afuera alguien te llegó a llamar o a esta altura vos ya querés quedarte en Paraguay? Y sinceramente no puedo descartar esa posibilidad, pero si me preguntás realmente me gustaría quedarme a seguir jugando en el plano local por la comodidad misma de estar en tu país, estar en tu casa, y bueno, mirando un poco también nuestro fútbol. Tengo algunos que otros objetivos que quiero cumplir en lo personal, entonces sería bueno seguir en el plano local. Eso vamos a estar estudiando un poquito, pero obviamente si se presenta algo lindo de afuera y seguir continuando y ganando unos añitos más de carrera sería genial. Yo creo que en primer lugar están los desafíos deportivos. A esta altura de la carrera yo creo que uno mira un poco el lugar donde pueda llegar a estar, la competitividad, los objetivos. Yo creo que eso está en primer lugar hasta en este tiempo en lo personal, ¿verdad? Y después, obviamente, sabemos la importancia de lo segundo, ¿verdad? De la parte económica, así que si viene de la mano las dos cosas, los dos puntos, sería muy importante. Monumental. Y habrán leído, Nicole, Diego, Ernesto, en el Twitter de Guaraní, que dice: Club Guaraní, bienvenido a la toldería Mario. El defensor Mario López se convierte en nuevo refuerzo de Guaraní. Mario López. Sí, estaba jugando en Quilmes, en el ascenso de Argentina, antes en Aldo Civi, ahí fue compañero de Fernando Román, el de Nacional, y antes jugó en Chile, Santiago Wanderers. Él no jugó en Paraguay, va a ser su primera experiencia. Pero él es paraguayo. Sí, es paraguayo. Fue a los 16 años. ¿Y dónde jugó acá? Desconozco. Sé que terminó la inferior en Gimnasia La Plata y de ahí fue a Chile, pero no llegó a debutar aquí en Paraguay. Bueno, ustedes dicen, dice llamame, dice Regi, usted estamos para Monumental, lo hacemos dupla, no tenemos tiempo. ¿Tenemos? Tenemos, sí, para con Regi llamarle, tenemos. Nicole, ahora dice llamame, dice Regi, vamos a ir por WhatsApp, vía WhatsApp, entonces vamos a ver la si transmisión podemos es tuya, Arturo. Ahí está, congelarlo. Ahí se te pasó con Arturo, le dijo. Eso yo escuché de acá, ¿verdad, Gerardo? Y vamos un poco, gracias niño, vamos a ver qué le dice, nos dice Regi. Gracias. ¿Cómo te va, Regi? Bien, Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos con Nicole, con Ernesto, Diego en NPI, Monumental ahora en Duplex, así como tuviste vos acá con Vinicius, cuando teníamos contacto con los compañeros NPI. Lo de Camacho sí puntual, ¿puede jugar en Tacuarí? ¿Cómo lo ves? No, yo no hablé con él sobre eso, ¿no? O sea, obvio que si le quer, como mi representado, haríamos un esfuerzo. Bromeando le dije que cualquier equipo yo cubro cualquier propuesta de Paraguay, pero la verdad nunca hablamos de eso, pero ojalá que quiera, ¿no? Pero la idea es ir a Brasil. La idea es ir, esto es nuevo, ir a Brasil. ¿A dónde? No das nombre vos, ¿verdad, Regis? No, porque no tenemos nada así oficial, ¿no? La salida de él de Guaraní hace menos de una semana. Pero la idea de Camacho es volver, ele já jogou em Brasília, em Havaí, e seria volver a Brasil. Ahora sí, si no sale nada muy importante en Brasil, él sabe que como mi representado, mi amigo, yo haría un esfuerzo grande para que venga a Tacuarí, pero no hablamos de eso. No, porque dijo, me gustaría seguir en el fútbol paraguayo, pero ¿sabe Camacho lo de Brasil, Regis? Sí, sabe si hablamos mucho, ¿no? O sea, es un pedido de él, ¿no? Es un pedido de él. Un pedido de Camacho ir a Brasil, eso ya... ¿Y vos qué le dijiste cuando te propone? Sí, y la verdad que sería como gerenciador de Tacuarí, sería un sueño tenerlo en Tacuarí, ¿no? Es un jugador que te gana partidos solo, ¿no? Sí. Pero sabemos que tiene otra ambición y todo más, ¿no? Pero financeramente yo creo que podríamos hacer la mejor propuesta de Paraguay. ¿Quién va pero a le entiendo que propuesta? su ambición es volver a Brasil, ¿no?
Entre todo lo que hagan los fuerzas, la mejor va a ser de Tacuarí sobre el resto en el plano local. Regis, se cortó. Se estaba reconectando de llamar. Regis, se cortó. Se cortó. Decirle, Gerardo, le agradecemos. Después vamos a llamar porque ya estamos con cuestión de tiempo también, ¿verdad? Sí. Se cortó. Y esto es lo que podemos, es Brasil, entonces, Nicole, Camacho dijo otra cosa. Dijo que quería quedarse acá, o sea, no quiso, o quiso no le vayas a pegar a Camacho. No, pero estoy pegando. Incluso Ernesto apuntó al tema entiendo yo, el récord de goles, porque él es uno de los que está cerca. En realidad necesita 20 y tantos goles para alcanzar a Sasá, pero apuntaba que hay metas personales por cumplir todavía en Paraguay. Yo lo relacioné con eso. Pero bueno, le dijo a su representante algo para Brasil. Bueno, y ahí, lo último que tenemos Brasil. Así es. Eso es nuevo. Sí, es nuevo. Nosotros estamos acá, pero en el plano local nos van a discutir con Tacuarí, dijo. Sí. Dijo que va a ser que la mejor propuesta va a ser acá. Va a ser de Tacuarí. Bueno, Nicole, Ernesto, digo, hasta aquí llegamos. Sí, bueno, sí, comandante. Quedan pocos días para la Navidad. Eso es nuevo. Eso es nuevo. ¿Vos no vas a cantar? No, estoy con problemas en la garganta. ¿Y pasecito? Pasecito, ¿qué querés? Bailecito. Hasta ahí nomás, ha sido un gusto. Chau. Samber es Territorio Visión. Aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. La mejor Navidad está en Bristol. Hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sol y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales. Te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Está Mariela Frete desde el Congreso. Mariela, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Saludo a todos los oyentes. Estoy sobre el 14 de mayo y Benjamín Constant, aquí precisamente punto donde los manifestantes estaban corriendo y también encontronazos con la Policía Nacional. De hecho, hay un hombre herido aquí en la cabeza. Ya está sangrando, están esperando ya también la presencia de lo que es la ambulancia. Hay que decir que tuvimos que correr, por eso me escucho bastante agitada también. Estoy aquí con un manifestante y, por supuesto, rechazan categóricamente esta violencia que está aplicando la policía. Asimismo, esto rechaza de todo, desde cualquier punto de vista. Son ellos los que tienen que garantizar nuestra seguridad, no la seguridad de esos que están robando, inclusive a ellos. Que la plaza de ellos, el aporte jubilatorio de ellos también está en juego. Y es ese dinero que se está tocando. Y es por eso que estamos viniendo acá a pelear, a ponernos de frente y decirle a esa gente que está reunida y ese grupito que le pusimos nosotros también en ese lugar, mediante nuestro voto, en algún momento ellos están comiendo gracias a nosotros. Y si no van a recular, va a ser peor, va a empeorar, porque son ellos que están reprimiéndonos, son ellos los que están actuando en contra nuestra. Y no vamos. Está reaccionando la fuerza policial. Está reaccionando con la montada, están trayendo carros hidrantes, al compañero le rompieron la cabeza, eso no se puede permitir. Es injusto desde cualquier punto de vista. ¿Su nombre y apellido? Sergio Alarcón. Gracias, Sergio Alarcón, uno de los manifestantes. Aquí vamos a acercarnos también aquí a Miguel Ángel López, uno de los manifestantes. Aquí precisamente estábamos viendo mucha violencia por parte de la policía. Sí, el compañero Guillermo Gil de la ANDE fue reprimido brutalmente, tiene quebrada la cabeza sangrando y tiene el brazo derecho roto. Es una represión violenta, injustificada, porque estamos defendiendo derechos que tienen que ver con los fondos de jubilación y pensión. ¿Cómo empezó esta especie de violencia también? Porque ustedes estaban hacia la zona del Congreso pacíficamente. Sí, la primera violencia comienza cuando los colorados cartistas deciden tratar el proyecto de ley de superintendencia en el Congreso. Se produce la detonación de petardos, la policía lanza gases lacrimógenos, empieza a dispersar a la gente y empieza a perseguir, reprimir con carros hidrantes. Los trae hacia adelante. Los trae más hacia el centro, con carros hidrantes, con la montada, con represión, con disparo de balines de goma a mansalva,
y terminan reprimiendo y golpeando a muchos compañeros. ¿Tienen contabilizado cuántos heridos hay? Todavía no, porque estamos todos replegados, estamos haciendo el recuento, pero tenemos muchos compañeros que fueron golpeados, afectados por bombas lacrimógenas y alcanzados por balines de goma también. ¿Qué es lo que van a hacer ahora mismo, teniendo en cuenta que la policía también ha emprendido un gran sistema de seguridad y por supuesto nos está llevando más lejos del Congreso? Sí, nosotros estamos llamando a nuestros compañeros a reorganizarnos. Nuestra manifestación es pacífica. La policía comenzó a reprimir y a disparar contra los manifestantes. Eso es inadmisible y vamos a evaluar minuto a minuto de cómo vamos a ir encarando la situación. La defensa de derechos requiere este tipo de cosas y estamos organizados. Hay más compañeros que están llegando a Asunción, a mineros campesinos, los camioneros, los docentes y bueno, nosotros vamos a resistir aquí en el centro porque consideramos que es legítima. ¿Está en la resistencia, Miguel, y también en este caso a que la ciudadanía siga firme en los distintos puntos del país? Nosotros llamamos a la movilización general por la defensa de los derechos de los jubilados y de los aportantes de los fondos de jubilación y pensión. La ciudadanía tiene que adherirse. Cada quien tiene un abuelo, un hermano, un papá, una mamá que están jubilados o van a jubilarse. Entonces hay que salir a las calles. Gracias. Miguel H. López, uno de los dirigentes gremiales también. Está aquí el herido precisamente ya aguardando la presencia de lo que es una ambulancia. Nos decía, está con una fractura en el brazo y también la cabeza sangrando. Mucha sangre está perdiendo en estos momentos. Realmente se vivió un momento bastante tenso cuando los manifestantes tuvieron que correr de la Policía Nacional con el carro hidrante, hay que decir, los alejaba del Congreso. También vemos aquí que hay un gran sistema de seguridad, muchos agentes de la Policía Nacional y ya los manifestantes están muy dispersos. No, es imposible encontrarlos en un punto, pero sí estamos aquí precisamente sobre 14 de mayo, aguardando también la presencia de una ambulancia para esta persona que está herida. Igualmente, como ya dijo recién uno de los dirigentes, ellos instan a la resistencia y a que todos los ciudadanos salgan a las calles a movilizarse ante este proyecto de ley que probablemente va a ser aprobado y actualmente se está estudiando en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos, Mariela Voz, cronista, nuestra compañera desde el Congreso. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Oficial, faltan detalles nada más. El sponsor del Olimpia es su estadio bueno. Respuesta oficial la que estoy dando. Con partitura. Se está negociando, faltan detalles. Eso publicó, si Vida Olimpia ayuda ahí, ley. 4 años, hablar 8 a 10 millones, eso ya no. Vida Olimpia en las redes deben saber por qué saben. Yo pregunto hasta... están negociando, y ahí ya hay. A la Asociación Paraguaya de Fútbol fueron 12 millones de dólares por 4 años de contrato. Y también estaría en la camiseta, en adelante. La camiseta. Bueno, y ese sería el sponsor de la Olimpia. Camiseta, como dice Germán, más el estadio. El nombre bueno. Salvatore Adamo. ¿Cómo se llama el que canta Salvatore Adamo, su clásico? ¿No sabe? No sabe. Saludos para todos, todavía no sabe. Buenas tardes. Buenas tardes, ya está. Buenas tardes, Pancho. ¿Qué hora tenemos? O 12:47. Qué bien, che, cada vez más tarde. Marty Cosen. Cuando vino al Paraguay la primera vez, Chico Novarro, vino Víctor Villalba con Marty Cosen. ¿Dónde ensayaban en Paraguay? ¿Con quién? Manolito Vendemos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Por favor, solo audios de 20 WhatsApp segundos, porque llaman a este número. En realidad no es para llamar. No es para llamar. Me gusta que me puteen, me importa un huevo. Dante, no hay la mejor duda, no hay duda de que soy el viejazo comandante y tú ya ves viejo y la de música cuera. Ni vos no naciste todavía cuando tocaban esos temas. ¿Por qué Pío me trata así? No hay Pío más si estamos aprendiendo, culturizándonos. Otro. Hola, ¿qué tal, Arturo? Saludos a todos los de la mesa ahí. Hablamos de cerro, será. ¿Qué, Pío? ¿Hay noticias de cerro? No hablamos de cerro, no hablamos de cerro.
El programa arranca 11:30. Pollo Samanecer. Espera un ratito. Perdón, me salió la. Disfrutamos nosotros las variedades musicales de esa época, siempre vigente. Contar tú, lo firma el arquitecto de la Goto. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Dice el doctor Enrique Capelo, guitarra española, José Feliciano. Qué boludo. Juga y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Tu cara, Arturo, con la pelea del gato. Eso fue... ¿Quién levantó eso? Hoy me dijo Luis Fernando que pongan mi Instagram. Sí, está. Pero hasta ahí nomás. Está ahí. Pero que Bobby le evita al matungo viejo que le siguió. No. ¡Messi! Y él en Chacatira ahí. Ustedes están acá. Yo le veo así era. El 8 era así. Pero la velocidad del chiquitito. Romeo Benítez. El otro es Romaña. Romaña. No sé si me entendé. Se entendió de grande. Sí. Y ahí donde yo pongo la cara esa de... En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Lo más simpático, guau, nosotros hablábamos como si fuera que nada se escuchó ahí. Sí. Otro audio. Comandante, chico Navarro, no la quiero de Cerro. La puta, son difíciles, carajo. Servicio. Perdón, hay cosas ya digo grosero. Tiene razón la señora cuando me dijo, señor Rubín, usted se está volviendo muy grosero. Tiene razón, señora, pero le pregunto a usted, ¿por qué? Y va a encontrar la razón. Servicio para tu Toyota Camión Kino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Otro. Che, Arturo. ¿Cómo, Pioche? Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Con Mario López, nuevo jugador de Guaraní. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. ¿Cómo va todo? Un gusto. Gracias, Mario. Contanos tuyo. Primero, ¿a los cuántos años te fuiste a volar a Argentina? Yo me fui a los 16, en el 2011 me fui a Argentina, la primera vez que salí. La primera vez, Mario López, nuevo jugador de Guaraní. Contanos lo tuyo, ¿cómo te hiciste acá futbolísticamente? ¿En dónde estabas antes de partir a la Argentina? Yo estuve 6 meses en Cerro y de ahí después me llegó la posibilidad de ir a Gimnasia La Plata, que ahí fue en el 2011 que fui a hacer la prueba, todo eso. Quedé ahí en Gimnasia, estuve 2 años, pero tenía 16 en ese entonces. Después de cumplir los 18, me sale la posibilidad de ir a Chile, así te lo resumo más que nada en breve para no hacerlo tan largo. Está bien, Mario, pero lo de Cerro, ¿por qué no Cerro? ¿Por qué no el mercado paraguayo haciéndola fácil? En pregunta. Claro, porque me salió la posibilidad y en Argentina era como otra vitrina, era para ir a conocer también el fútbol argentino, que a mí me gustaba y me llamaba la atención. Entonces al llegar la posibilidad esa, también fue algo que me cerró un poco más también. Pero que te llevó, el que te lleva es un representante, ¿vos vas con la familia? No, fui solo. De hecho me costó para que me dieran el permiso, no me querían firmar el permiso del menor, me costó un poquito, pero después se dio. Un segundo, con Mario López, nuevo jugador de Guaraní. Sí, Mario, y pasaron los años y se da tu primera oportunidad en la primera división de Paraguay, porque fuiste a Chile, jugaste en Argentina y ahora por primera vez te vamos a observar aquí en Paraguay. Claro, sí, la primera vez que voy a jugar acá en Paraguay. Por suerte ahora se dio la posibilidad y luego de mucho estar de vuelta para mí es importante, para estar cerca de la familia también. ¿Cómo se dio, antes de pasar al presente otra vez, escuela de fútbol dónde hiciste? ¿En Ampande puede ser? Sí, estuve en Ampande también cuando era más chico, 9 de junio, después Ampande, pasé por Play Rivarola cuando estaba Adolfino Cañete y después de ahí se fue cuando de Baloy hacían pruebas contra equipos de primera y fue que se dio con Cerro. ¿Te llamaban a vos Ticoti en esa época, Mario? Exactamente, sí, hasta hoy en día. Sí, es como un apodo que... ¿Y qué significa para entender el contexto del apodo?
La verdad que no tengo ni idea. De hecho, el otro mi hermano le dicen Tiki, a mí Ticotín no tengo ni idea, ni pregunté. Desde chico ya me pusieron así, ni me acuerdo del por qué habrá sido. Pero a nivel familiar, o sea, ahí ya sale el apodo. Claro, a nivel familiar más que nada. Mario, y ahora volviendo al presente, ¿cómo se da lo de Guaraní? ¿Vos estabas jugando en Quilmes, llegás como jugador libre o tu pase pertenece a ese club? Yo llego como jugador libre. De hecho, hace un par de años ya me habían contactado de acá, pero no se había concretado. Y ahora luego de que sea un par de años continuo, por decirlo así, o sea, me habían ofrecido ya mucho antes jugar acá en otros clubes también, pero no se había podido dar porque tenía contrato vigente con otro club y no aceptaban el préstamo y demás cosas. Y ahora llego como jugador libre, entonces ahora sí se pudo concretar por suerte luego de un par de años. ¿Y qué te genera este paso en Guaraní? Equipo que clasificó a Copa Sudamericana, obviamente sabes la tradición que tiene Guaraní, ¿qué te genera esto? Nada, sabiendo que Guaraní también es un equipo grande acá y también que entró a Sudamericana, también como nunca jugué acá también me llama la atención de una prueba más, y más que tengo la familia de cerca acá también, luego de mucho tiempo también. Sí, quedarme cerca de la familia un tiempo. ¿Cuándo viniste a Paraguay? Vos ya firmaste todo el contrato, ¿verdad? Te hiciste todas las pruebas médicas, ya estás por aquí instalado. Sí, ya estoy acá, llegué el martes pasado, llegué y se dio todo rápido por suerte. Ya arreglé todo con ella, así que nada, ahí estamos a disposición ya. Bueno, Mario, que sea con éxitos este paso, y vamos a hablar mucho seguramente ahora con este paso en Guaraní. Éxitos. Dale, muchísimas gracias, que tenga buen día y gracias por todo. Abrazo. Igualmente, Mario López, zaguero central, nuevo fichaje de Guaraní. Jugó con el hijo de Elvio Rojas. ¿El niño? Dieguito, grande campeón con Ampande. El hijo de Elvio Rojas, representante de Morales, de Escobar, entre otros, y jugó con él. Él nos dio el dato del apodio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Muchísimas gracias, Alberto Vera Jr. Un fuerte abrazo, Alberto. Hazaba y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzad siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Si se cierra lo de Bodilla, después hay que saber por eso queríamos hablar, dije a Gerardo Rodríguez, con un colega brasileño. Pero tiene que conocer el tema de San Pablo. Tiene que estar interiorizado. Sí. No solamente por las redes. Si lo llevan lastimado, ¿no? Lo último que nos dijo él en la cena el otro día en la Copa de Primera, la premiación, es que para fines de enero él ya va a estar bien. O sea, el preolímpico se pierde, pero estaría a disposición para las primeras fechas de la apertura. También tiene que ver mucho el sitio de la lesión. O sea, no es una lesión típicamente de futbolista. ¿Costilla? Sí. Costilla. Entonces, una cuestión que... Pero él decía que mejor de lo que esperaba se iba sintiendo, que incluso la recuperación puede ser más rápida. O sea, si se pierde en Brasil, por ejemplo, si va a São Paulo, se perdería los primeros partidos del estadual, porque es el estadual el que empieza Brasileirão recién fines de marzo, abril. Sí, lo que pasa es que la recuperación puede ser que sea rápida, pero el tema es el contacto. Con Giovanni Chacón. ¿Cómo te va, Giovanni? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Bien, Giovanni, ¿hay posibilidades fuertes de que Bobadilla vaya al San Pablo? Se escribe mucho en redes, a través de lo que uno conoce como información, que hay, como se sabe, es lo que pretende ser o lo que le puede abonar el San Pablo, y que jugadores lo vieron a él acá, quedaron entusiasmados. Desde Brasil, ¿qué se puede informar, Giovanni? Vamos, Bobadilla está muy cerca de ser jugador de São Paulo, muy cerca. Algo cerca de 95% de chance de ser el nuevo jugador de São Paulo. Bobadilla se torna una opción porque São Paulo estaba buscando a contratar a Martínez de América Mineiro, pero los valores estaban muy lejos de que São Paulo quería pagar. Esta es una primera información. Y también Martínez tiene 29 años, diferente de Bobadilla, solo con 22. Nosotros vemos a Bobadilla como una opción para São Paulo hacer un investimento a largo plazo para que también pueda vender después
con un bueno desempeño de Bobadilla con la camisa de la remera de São Paulo. Entonces, Arturo, las informaciones que tenemos es que Bobadilla está muy cerca de São Paulo. São Paulo ofrece a $3 millones y Cerro pide a $4 millones. Entonces tiene una reunión, una conversa hoy, por la parte de la tarde ahora, para ficar ainda más cerca de una definición. 4 años de contrato para Bobadilla en São Paulo, porque São Paulo va a vender a algunos de sus extranjeros que están en el elenco, el plantel, va a hacer el investimento en Bobadilla, entonces muy cerca de ser el nuevo jugador de São Paulo. Ahora, Giovanni, ¿hasta dónde podemos informar si compra el 100%, si es el 80%? Cerro pide $4 millones, tendría que haber un término medio. Y podemos decir, Giovanni Chacón, que esto se cierra en las próximas horas y que Bobadilla será jugador del São Paulo. Sí, muy cerca. No lo consigo decir que está cerrado la negociación 100% de certeza, pero también que sabemos eso, bueno, que tú has preguntado, son 80% del pase de Bobadilla por $3 millones que quiere pagar São Paulo y $4 millones que quiere recibir a Cerro. Entonces, esta reunión es para acertar esta duda que tiene, cuánto será el montante, el valor, es $3 o $4 millones. Pero por 80%, 20% se queda con Cerro, porque São Paulo tiene una buena proyección mundial, tiene mucho clubes de Europa que mira el fútbol de São Paulo. Entonces Cerro también observa una posibilidad de Bobadilla tiene el pase valorizado, se ha vendido para el fútbol europeo en 2 años, por ejemplo, se pega un rato más de plata. Entonces esta es la división, 80% para São Paulo, 20% se queda en Cerro por $3 o $4 millones, que es lo único entrave para esta negociación, se quedar 100% de certeza. Entonces muy cerca Bobadilla de vir a São Paulo. Lo mismo que está diciendo vos, Giovanni Chacón, responde la gente de Cerro, cuyo nombre nos vamos a dar a conocer. Pero nos dicen, ¿sabes cuál es el término de adentro de Cerro? Falta poco. ¿Cómo? En Cerro dice, falta poco para que se concrete. Sí, eso que Cerro dice ahí. Sí, falta poco, como que se está cerrando. Entonces, es lo mismo, entonces, porque también lo que tenemos de información de São Paulo, de alguna fuente mía en São Paulo, que está muy cerca. Giovanni, muchísimas gracias, Giovanni. Gracias por este tiempo, muy amable. Gracias Arturo, un abrazo para todos. Gracias, Giovanni Chacón. Si en Cerro falta poco y anterior detalles, Roberto Carlos canta detalles, entonces ¿qué se cierra? Van a ver la manera entre 4 millones que pide Cerro, 3 millones que quiere pagar, tiene que haber un término medio. Esa diferencia de dinero nomás. Claro. Sí, pero yo creo que se acuerdan, porque 3 y medio. Que le miraron a Gustavito se negocia primero, falta poco. Cuando insiste Gustavito, le dice que no le rompa más, pues ya está con los papeles, está el mismo que le está mandando, el que está haciendo el acuerdo. Ahí está. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalPY. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia, calidad papasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lado Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Lado Raso renovado con precios increíbles. Y ahora va a tener que, me parece, Cerro buscar al reemplazante del juego que hace Bobadilla con el equipo, y sobre todo teniendo mucho gol. Bobadilla es de su volante que llega y marca. Cerro no tiene otro de esa misma o idéntica característica. Sí tiene de otras cualidades, me parece, pero en el medio lo va a extrañar a Bobadilla. ¿Quién lo puso a Bobadilla? Le dio continuidad. Francisco Arce le hizo debutar en primera. El Chiqui Arce es
el que le dio la confianza de jugar en primera división yo me en acuerdo 2021. Y que se metía mucho al área. Sí, siempre tuvo esa característica. Siempre llega. Algunas veces lo hicieron jugar un poco más retrasado, pero igual él estaba pisando el área. Y justamente en un momento ese fue su problema, por así decirlo, porque en realidad al final es una virtud. Pero el hecho de no quedarse muy fijo. Ahí dijiste algo claro, Víctor. Muchas veces pensábamos, o se hablaba, se decía de que era un error. Pero hoy en día esos jugadores son los más buscados. Es una virtud del volante que arranca de mitad de campo y se desprende y llega el gol. Él no es volante central. No, pero más mixto, él es un poquito más adelante. Y pisa el área. Claro, y tiene gol, pisa el área, y eso es lo que más se busca hoy. Él da para jugar volante con moderno. Con Así un mismo. 6 fijo, Exacto. o si no de interior derecho izquierdo, con 3 volantes. Con 2 de él ya desproteges mucho el medio, pero jugando con uno más fijo... Pero de hecho tiene mayor cotización el volante mito que un eje. Pero lo otro hoy que en día tiene y que donde me parece marca un poco la diferencia con el resto de los volantes es en la técnica. Sí. Tiene buena técnica. Porque él no es Vidal Sanabria. ¿Vos sabés quién es Vidal Sanabria? Robado. No. Y lo único es pelear y entregar. Preguntarle a Quise. Corta y entrega. Cuando se fue del Real Madrid, Makelele. Mocho, ¿qué hacía? Ve ahí en el video, Makelele, no te vayas, se quedaba. Ahí no mataba él, de un fútbol de primerísimo nivel. El morochón. Sí. Y fíjate, ¿sabes lo que eliminaban al técnico? Yo seguía mucho y le decía, ahora andate. Pero le miraba y se quedaba. Ese eje, volante, ese tiene que ser el responsable de todo en la media cancha. Si vos te vas, como dirían que Lito Ortiz y el Tano Pacini, él como mandó un 15, andá y volvé. Pero el volante mixto está de moda, todos quieren. Y tenés que tener un estado físico terrible, tremendo, para cubrir todo. Wilder Viera se va, ojo. Lo hace por el no, pero no le vaya a pedir que se quede, si en su esencia está a salir. ¿Acaso a Peralta no le costó? Le costó. Sí, le costó. Y a poco sigue aprendiendo. Todavía le sigue. Sí, pero si vos perdés arriba la pelota, aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcas, dejanos a nosotros que nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. Di Stéfano decía que el tema no es ir, el tema es volver. Argentina contra Brasil fue apretar. Cuando tú vas y aprietas, atrás queda el vacío. Y una pelota de Kaká para Fabiano, gol, porque atrás quedó el vacío. El tema es volver. Es como el bandoneón. El bandoneón suena cuando tú lo abres y lo cierras. Si tú lo abres y queda abierto, no suena más. Tano Facini. Llegó yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Claro, que yo soy viejo porque me recuerdo los volantes centrales, pero la película no va a cambiar. Todos quieren un eje. El equilibrio. Tenés que tener alguien ahí. Sí o sí necesitas alguien ahí. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 1322. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Hace tus sueños realidad en San Justo y Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo y Hierros, acceso sur, casi perpetuo, socorro en redes sociales. San Justo y Hierro. El día esto, el Infanto, llaman por el Infanto. Oliver Pérez, vamos a hacer lo nuestro. Oliver Pérez del Círculo. Sí. El Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Cómo? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? El presidente del Círculo. Ahora amenazan con cortar la luz igualmente la gente de Citrande. Sí. Con la situación que está pasando en el Congreso y todo. Desastre. Este es el peor lío que se armó de el primer gran... El primero. El primer quilombo que tiene. Después de Marito tuvo pasó, miles. ¿Cuántos? 100 y pico de días. ¿Sí? Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Yo participé de 2 o 3 reuniones del Círculo. ¿Vos a quién puso el piso en el Círculo? No, señor. No, la verdad que no. ¿Vos crees que yo toco? No. ¿Y qué querés que haga?
No sabe, no entiende. No está Infanto. ¿Cómo te va, Infanto? Felicidades, Infanto. Unas felicidades para vos, maestro de tantas generaciones del periodismo deportivo. Como te decía recién en el mensaje, gracias por tantas enseñanzas a tantas generaciones, y en nombre tuyo, que sos, y lo digo con mucho cariño, y vos sabés, y con mucho respeto a todos los colegas, sos el número uno, Arturo, y que no cause enojo ni celo de los colegas, pero sos el de mayor trayectoria, el de mayor audiencia, y una universidad del periodismo, así que muchas felicidades. Infanto, ¿hace cuánto que está en el periodismo? Estoy hace 23 años, porque en el año 2000 empecé en Azul y Oro como operador. Yo me acuerdo. Compañero de nosotros. Perán Angelito, a las 5 de la mañana vos hacías operador. A medianoche, cerrando en realidad. Después Cerrando. turno, porque... Víctor se llama. Víctor, ese es Angelito Ortiz. Víctor. Sí. No, y Angelito el también se recuerda. Acá te voy a pasar con el ratito. Bueno, pará, Angelito. Y bueno, mucha felicidad, Infanto, que el Círculo de Periodistas, hoy es la noche del festejo, ¿verdad? Sí, señor, 82 años de vida institucional, de los cuales, Arturo, vos viste crecer, viste el desarrollo. Probablemente de los 82, cerca de 60 años ya formás parte del gremio que nuclea todo, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien cuando nos íbamos, sin ser miembro de la directiva, llegué a ser vocal 1, Infanto. Sí, señor, sí, está en los libros de historia del círculo, y para nosotros es un tremendo privilegio y un honor. Ojalá se pueda dar, Arturo, alguna vez que integre de vuelta una directiva, ¿verdad? Y bueno, está la buena predisposición para conocer mi actividad y no quiero fallarte, Infanto, sabe el niño, y hay que ser muy sensato en esto de tomar determinaciones, porque si no puede fallar, y esa no es mi intención. Muchísimas felicidades, ¿Sabes quién Infanto? es el que está con nosotros, Arturo, que no te representa, pero que yo sé el cariño que le tenés? Benicio Ramón Martínez Franco, que tal cual la recomendación que hiciste públicamente, estuvo ahí un escribano a las 9:30 de la mañana el sábado en el Congreso del Círculo, le dijo: señor Martínez, mire, acá nosotros vamos a hablar, hay una recomendación del señor Arturo Máximo Rubín de que 45 minutos llega. Se ruborizó un poco Benicio, pero le metía presión al escribano. Y bueno, mi cariño para Benicio Ramón Martínez Franco. Chao, Infanto, gracias. Un abrazo, Arturo, felicidades para vos y para todos los compañeros, y después te hablo del otro tema que tenemos previsto y que esta noche lo vamos a anunciar en la cena aniversario. Gracias, muy amable. Infanto Velázquez. 1000 empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Hay dos negocios abajo. Sí. Todo hay, ¿verdad? Frente a la asociación, la liga. Sí, sí. Hay dos negocios abajo. Dos. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py, que participaste del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. En una comisión directiva, vocal 1, ¿sabes lo que significa? El primero que el vocal. El vocero. No. Si algo ocurre, presidencia o vice, vos asumís. Yo le dije, ¿qué? Yo no te digo, nomás me dijeron, vos vas a estar como vocal 1 en la escala. ¿Entendiste, Francisco López? Bueno. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomélore es de Fortín. ¿Vos sabías la historia del círculo y la gremiación cuando hicieron un viaje al exterior? ¿Ya sabés, Germán Cafa? Se funda la gremiación de periodistas. El círculo de la antigüedad la tiene el círculo. Sanicer y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Clocol Paraguay. Hay una disposición de la Liga Paraguaya que un enviado sea de la gremiación para un partido de selección y el otro de la gremiación
Hoy hablemos del círculo, yo no estoy mintiendo, solamente anécdota de vida. Pero solamente a nosotros nos interesa, al gran público no. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo y renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan Piscina Best Weight de 6.473 litros con estructura metálica. Cuotas de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Sí, desde Libertad, Víctor. Una información en realidad, ¿verdad? Que está avanzado el tema de Martín Silva y el club le va a ofrecer un año más de contrato. ¿Para que continúe? Para que continúe. O sea, está encaminado a que se solucione lo de Martín Silva. Y la otra información es que ya dieron el ok también para que Elvio Vera forme parte del plantel, que retorna, pero que va a ser tenido en cuenta como titular por Ariel Galeano. O como posible titular en realidad. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. 1351. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate una Split Tokyo 12.000 BTU en 18 cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Ingresa a universo.com.py. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. No puede decir, doctor Litore, que es atendible, mantiene reserva, porque está en el ida en las conversaciones con los jugadores. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hoy, mañana, estos días son decisivos para saber quiénes, con qué plantel cuenta Libertad. ¿Quiénes? Sí, estamos reuniéndonos con el cuerpo técnico para ir definiendo las prioridades, los jugadores que el cuerpo técnico cree necesario que va a necesitar, y bueno, y estamos analizando eso primero y creo que es lo que hay que hacer primero. Mucho estamos hablando de probabilidades, comenzando desde el arco. ¿Ya tienen la respuesta de Martín Silva? No, de nadie, todavía no se hizo nada. Estamos, como te digo, estamos empezando por el comienzo. Estamos hablando con el cuerpo técnico. Y en base a ello, eso nos dan una lista de prioridades y bueno, y ahí vamos a ir analizando el plantel, ¿verdad? Un plantel que es más de 30 y 35 jugadores. Que es lo que tenemos que mantener para el campeonato de primera. 33 para el plantel de primera. Y por ahí, entre 30 y 35. 33 sería más o menos lo ideal. ¿Ya tenés la idea de cuánto ascendieron a primera de los que son de la casa? No, todavía no. Estamos viendo de acuerdo a, porque en la medida de hay algunos contratos que vencen y hay que ver si se renuevan, y si se renuevan permanecerán ellos, y si no renuevan tendremos que suplirlo con gente de la casa, ¿verdad? Entonces es un trabajo bastante complejo, pero un trabajo minucioso y un trabajo que hay que hacerlo con calma, porque sabemos perfectamente bien que toda la planificación que se haga ahora es la que va a dar beneficio o resultado durante el año, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de obviamente no somos infalibles, pero tenemos que tratar de errar lo menos posible. Y bueno, pero esta semana se define, ¿no, doctor? Y esa es la idea, ¿verdad? De ir teniendo ya, así los jugadores también ya saben, ya se van tranquilos, hay muchos que están afuera, otros que están por salir, y bueno, y lo ideal sería tener más o menos armado esta semana, de manera que ya estén tranquilos y ya se preparen para la pretemporada. Muchísimas gracias, doctor Litore, gracias por tu tiempo. No, cuando guste, Arturo, cuando guste.
Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas, conservadores y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón, que viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Feria de Retir del Grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en el Centro Logístico Ipané. De 8 a 17 horas vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de Retir del Grupo Luminotecnia. ¿Qué paraguayo tiene Platense? Ronaldo Martínez y Miguel Jaquet. ¿Y Miguel Jaquet no habla, el central? Sí, en realidad hace un tiempo él perdió el puesto, Sí, él viene siendo suplente. Pero para hablar igual. Sí. Sí, con Ronaldo Martínez hablaste el domingo. ¿Y en Rosario? Y tiene Alan Rodríguez, que la vez pasada no entró, y Giovanni Bogado, que tampoco entró. El de Libertad. El que estaba en Ameliano, Sí, que antes jugaba en Libertad. Sí, exactamente. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990 y regalo escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, calidad de éticos. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. El otro que está en Rosario Central, bien me apunta Germán, pero en realidad no jugó en primera, es Marcelo Acosta, el volante central ex guaireña. Veo que 2 veces estuvo en la banca en este torneo, pero no tuvo minutos, sí jugó en reserva en Rosario. Recordamos que él fue el que se fichó a último momento antes que cierre el libro de pases. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Ubeyala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes. Poniéndote una extra motivación, ingresa a www.apostar.la. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consultas al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. 1336. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Y la otra final en Argentina es mañana, la de la Copa Argentina, entre Defensa y Justicia y Estudiantes. Juegan a las 9 de la noche en Lanús, y ahí también hay paraguayos. En Defensa y Justicia, Rodrigo Bogarín, que viene siendo titular, y el lateral Darío Cáceres. Son los jugadores de Defensa y Justicia que mañana juegan la final de Copa Argentina. En Estudiantes hoy no hay. En Estudiantes no hay. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada parrillera, Papa Olio, si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa, Esperati, bomberos voluntarios. Defensa y Justicia. Estudiantes de La Plata, mañana la Lanús. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando Yo creo que sueños. antes de leer hoy a las 18 se va a finiquitar la referencia de Bobadilla a San Pablo. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Cuando dice falta poco desde adentro del cerro, que ya está prácticamente. Falta poco. Llegaron las ofertas del día en Punto Parma, aprovechado hoy martes 12 de diciembre al miércoles 13 de diciembre. Nuestros 583 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado y prevención para tu salud, hasta 50% de descuento. Porque en Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa con Panal Seguros. Tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener
tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Otra final que se juega mañana en el continente es la final de ida en Uruguay. Liverpool ante Peñarol juegan mañana a las 5 de la tarde. En Liverpool está Miguel Zamudio, técnico Jorge Baba, en Peñarol técnico Diego Aguirre. Y Liverpool decidió priorizar lo deportivo antes que lo económico, porque podía jugar en el Centenario, tener una buena recaudación, pero no, va a ser local en su cancha, en el estadio Belvedere. ¿Para cuántas 7.000 personas? Ahí le va a tener rinconado a Peñarol. Así es. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salidas, rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En Tupí el sábado 23 estaremos de 7:30 a 20 horas y el domingo 24 de 7:30 a 13 horas. Llámanos al 569-9000 y comprar las 24 horas desde nuestra web tupi.com.py. La gente sabe. 1339. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ayer ya lo decía Francisco, pero hoy se oficializó el tema de los amistosos sub-23. Paraguay-Panamá, 2 partidos, el lunes 18 y el jueves 21. En el Defensores del Chaco, los 2 encuentros, 18 horas, Paraguay-Panamá. Este viernes 15 de diciembre llena el carrito con tus tarjetas de crédito Visa BNF en el Super Real más cerca tuyo. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. 1340. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. 1341. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos. Visión, más digitales, más humanos. Y hablando de sub-23, desde hoy trabajan en Ipané Diego Gómez, que continúa en realidad porque ya la semana pasada empezó a activar, Matías Segovia de Botafogo, Enzo González del Wolverhampton, Wilder Viera, Fabricio Peralta de Cerro, Fernando Cardoso de Olimpia, Romeo Benítez de Guaraní. Giovanni Bogado de Rosario Central se acopla después del fin de semana porque juega la final en Argentina, e Iván Leguizamón de San Lorenzo de Almagro desde el jueves. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. González, dueño de su pase ahora. Sí, al quedar libre de Olimpia. ¿Y él no habla? Y hace un tiempo... Se llamó silencio. Sí, hace un tiempo. Vamos a ver si puede hablar. En principio sería el 9 para Nacional. Sí, por eso. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. 1342. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Eso que se publicó el Santo Villarreal. Lo de Pelé. Que va a haber una irregularidad en Vasco. ¿Con quién jugó Santos? Santos la última fecha con Fortaleza perdió. Pero peleó para salvarse con Vasco. Pero que un jugador irregular de Vasco. Baterías Parta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Parta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 091-434-771. Yo leí ayer, es falso, eso de que Santos está interiorizándose de
una irregularidad del Vasco. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. No es real, ¿verdad? No es real, no hay nada de Santos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 018-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef, encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generas tu cupón. Duplicás tus cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Ruta 1 en Paraguay cerrada. Sí. Así es. En Paraguay cierran la ruta. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con Comecipar termina el año con un 0 kilómetro crédito para tu 0 kilómetro, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses. Con tu desembolso generas cupones para el sorteo de increíbles premios. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. 1345. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Estamos con Giovanni Bogado, Rosario Central. ¿Cómo te va, Giovanni? Hola Arturo, ¿todo bien y vos? Bien, contanos, Giovanni, la expectativa, todo lo que signifique lo que viene. Con Giovanni Bogado, el partido ante Platense. Contanos. No, la verdad que estamos un poco ansiosos, ¿verdad? Nos estamos preparando de la mejor manera. Creo que es un partido muy importante y ojalá se nos dé el trofeo que tanto queremos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se está manejando estas horas del partido del sábado? Vos, compatriotas que son protagonistas de esta final, podrán entrar en campo, podrán estar en el banco, pero ahí se siente la final. Sí, así como así se siente, uno siempre va a ayudar al grupo estando entre los 11 o estando en la banca. Creo que somos un grupo. Como sabemos, estamos los compatriotas ahí y como te digo, ojalá se nos dé el trofeo. Un segundo. Giovanni, ¿cómo vivieron las emociones de lo que pasó el sábado? No es nada común que un equipo desperdicie todos los penales y así sucedió con River ante ustedes. No, la verdad que tenemos un poco de suerte estamos teniendo en la tanda de los penales, ¿verdad? Creo que está a favor nuestro eso porque en la fase anterior también pasamos en penales con Racing y ahora con River se pudo ver también eso. Hasta aquí, ¿cómo evalúas tu primer semestre en Argentina, Giovanni? No, la verdad que muy bien, yo me siento muy bien acá. De a poco le voy agarrando el ritmo, creo que es muy diferente, ¿verdad? El fútbol que yo estaba jugando que el fútbol paraguayo. Y nada, de a poco agarrando la intensidad y viendo también lo que quiere el cuerpo técnico. La próxima semana te acoplas a la sub-23, ¿verdad? Sí, creo que así va la mano, pero depende mucho del partido del sábado, ¿verdad? Creo que si se nos da la copa tenemos un partido más de vuelta. Ah, perfecto, buena aclaración entonces, o sea, ahí podría frenarse, pero de lo que te dijeron, Rosario ya dio el permiso para que juegues el preolímpico el año que viene, ¿o todavía no se habló de esa situación? No, y la verdad que no me comentaron nada, todavía la gente de la selección sí habló conmigo, yo le di el ok, quedamos que iban a hablar con la gente de Rosario, pero todavía no me avisaron nada, creo que es por el tema de la final y todo eso. Una vez que termine esto, creo que se va a ver mejor eso. Gracias por el tiempo y éxitos para la final, Giovanni. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Giovanni Bogado, finalista con Rosario Central. Este domingo todo sale, 850 millones en premios, sale sí o sí, 250 millones en pozos, 50 millones, una Peugeot 3008 y una casa por número de cartón. Sale este domingo 850 millones en premios NTS por Emoy. El imparcial. Sí. Sostoa, Víctor Sostoa. Que hay 3 clubes interesados en Vitória, Gremio y otro de Brasil. Y que habló el representante de Alex Arce. Y podría jugar Alex Arce en el fútbol brasileño. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetros comprando productos Shell Lubricantes. Ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. GNA, el código corre en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Dice el imparcial podría dejar a Argentina según Miguel Garepe, representante de Arce, atacante paraguayo, goleador de Nacional de la Argentina. Existe son de 3 clubes brasileños. Gremio, preguntaron montos, Victoria y Cruzeiro.
¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Juega en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Dice Somos Olimpia, el acuerdo entre Olimpia y Bueno sería de $2.500.000 anuales hasta fin del 2027. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios en tu Toyota y camión Gino. Nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Matías Martínez va a jugar en Guaraní. Con ella. Y digo más. Ese era el equipo que nos había hablado. Con misterio. Que habían, sí. Van a negar. Matías Martínez va a jugar en Guaraní. Te van a negar, pero tiene oferta y el jugador le gusta. Dragoto, su representante. ¿Dónde va a jugar? Sí, en Guaraní. Matías Martínez va a jugar en Guaraní. Te van a negar, pero tiene oferta y el jugador le gusta. Guaraní. Entonces pone, Matías Martínez está para jugar en Guaraní. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandez a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1350. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Reportan medios encarnacenos que Bernardo Medina es nuevo arquero de Encarnación Fútbol Club para la categoría intermedia del año 2024. Recupera el aceto hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY, calidad papasa. A todo ponerle Bistoni, mantenimiento de moto, autocamión, tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. 1351. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Reiteramos, Matías Martínez va a jugar en Guaraní. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Lo que recibimos que Matías le van a negar que va a jugar en Guaraní. Entonces, para no ser tan afirmativo, estaría cerrando. Está cerrando, ¿verdad? Sí. El anuncio lo tiene que hacer Guaraní en sus redes. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control. Y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cementos Vallemí. San Justo Hierros, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Nembu. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. No, ejemplo, no Gerardo, es un ejemplo. Bernardo Medina había desmentido lo de Encarnación y después se dio. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participa con tus compras desde 60.000 guaraníes y generas doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salí ganando. En instante, Humberto García hablando para Urbana y para Telefuturo, su presencia en España, el técnico de Amelia.
Los chorizos parrilleros de Upisa tienen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py y participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. Tapiti SRL. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjeta de créditos de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Solo con una misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. Humberto García, desde España, técnico de Ameliano. Bueno, estás en Madrid, contanos con quién está, con Noguera, con tu asistente, recorriendo, práctica, contanos, ponernos al día, Humberto García, desde España. Sí, estamos con Robert Noguera, ahora mismo estamos en la práctica de la liga, que es la que organiza los torneos de primera y segunda. Estamos en sus instalaciones, el domingo nos tocó ir a ver el partido de Atlético contra el Almería. Ayer estuvimos mirando la práctica del Atlético nuevamente ayer a la tarde, y el jueves nos vamos a Sevilla junto al profesor Diego Alonso, que hoy tiene un partido en Francia. Ayer estuvimos conversando con él y estaremos ahí hasta el domingo, y también una probabilidad de que podamos estar también en el Real Madrid. Esas negociaciones están corriendo a través del señor Ever Florentín, que nos acogió en su departamento acá en Madrid, que trabaja en la embajada paraguaya. Y Humberto, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que más te interiorizás? Con Diego Alonso, que lo vas a ver, el técnico el que estuvo en el fútbol, el técnico que estuvo en el fútbol paraguayo, estuvo en la selección uruguaya. ¿Qué hablaste con él respecto a qué podés interiorizarse en los trabajos en España? Sí, ayer estuvimos hablando con 3 analistas del Atlético, estuvimos hablando con el PF Juan Gómez, más que nada interiorizarnos de las metodologías de trabajo que hoy día tienen acá en Europa, y creo que va a ser bastante beneficioso para el crecimiento personal de todos nosotros, y estamos en eso. El acogimiento del profesor Alonso fue bastante bueno hacia nosotros, tuvo muy lindo gesto, y nos vamos a adentrar también en lo que es el día a día de un equipo importante en Europa, así que estamos muy contentos con estar acá. ¿Qué es lo que te podría facilitar más? No es la palabra facilitar, cuando digo adentrarte más en los cambios de la modernización del fútbol en España, a lo que podés traer acá, Humberto. Sí, claro, España es uno de los campeonatos más competitivos del mundo, y como te dije anteriormente, interiorizarnos del día a día de un equipo de élite en lo que es el fútbol. Hablar también con los analistas sobre lo que es la información de lo que hoy día hace un jugador dentro del campo de juego es muy importante también. Así que todas esas informaciones queremos entenderlas bien para poder ir aplicando esos conocimientos también en lo que es la idiosincrasia de nuestro fútbol. Y finalmente, Humberto García, técnico de Ameliano. Este es un gesto de Ameliano, le decís andá, ve, se pueden observar muchas cosas en España tan importantes para tu carrera, tu asistente. ¿Y a cuánto tiempo te quedás en España, Humberto? Sí, todo esto gracias a la gestión que hace el señor Cerrati, también el señor Melgarejo, que nos da la oportunidad de estar visitando este país.
Y también hay un chico de las formativas del Ameliano que va a quedarse un poquito más. Él va a quedarse por espacio de 6 meses. ¿Quién es? Está con nosotros Humberto? acá. ¿Quién es el chico ameliano que está con ustedes? Juan José Mansur. Juan José Mansur, ¿y ese queda en algún club? ¿Cómo hace? Él ahora mismo está con nosotros, pero después se queda unos 4 meses más o 6 meses más para seguir recabando informaciones para lo que es la formativa. Creo que la semana que viene él se va a Barcelona y queda más o menos 2 meses en ese lugar. Es muy importante también porque la Ameliano está intentando trabajar bien también en formativa, así que todas estas cosas que nos están facilitando tanto el presidente como el señor Cerrati es muy importante para el crecimiento personal de nosotros. Y bueno, Humberto, un saludo al aire, Mauricio, a Diego, enviarle un saludo muy especial. Gracias por tu tiempo, feliz gestión en